El Gobierno planea una reforma de gran calado en el sistema judicial. Una reforma que, si se aprueba tal y como ha sido diseñada por el Ministerio de Justicia, va a suponer un cambio estructural en la manera en la que se investigan los delitos en España. Hasta ahora, los jueces de instrucción han sido los encargados de dirigir las investigaciones penales. Es decir, son ellos quienes ordenan a las unidades de policía judicial, como la UCO o la UDEF, qué pasos deben dar en cada investigación. Es la información que hoy publica El Confidencial en su portada. Con la reforma que ultima el ministro Félix Bolaños, esa competencia pasaría, atención, a la Fiscalía. Y más concretamente, los fiscales serán quienes den esas órdenes a los agentes encargados de investigar los delitos. El Gobierno asegura que el cambio va a garantizar una mayor eficacia, pero el debate no está en la capacidad de los fiscales, sino en la independencia del Ministerio Público. Porque, como saben, el fiscal general del Estado es nombrado por el propio Ejecutivo y la reforma no prevé que esto vaya a cambiar. Sí contempla que su mandato pase a ser de 5 años para desvincularlo, al menos de modo formal, de la legislatura de turno, pero seguirá existiendo una estructura jerárquica que obliga a los fiscales a cumplir con las instrucciones de sus superiores, incluidas las del fiscal general del Estado. Y eso, según las principales asociaciones de jueces y fiscales, es un problema de garantías, tan serio que ya han anunciado diferentes movilizaciones. El modelo que propone el Gobierno se inspira, aunque solo en parte, en una pequeña parte, en el sistema de la Fiscalía Europea. Pero con una diferencia fundamental. En Europa, el jefe de la Fiscalía no puede bloquear una investigación. En España, con este nuevo modelo, sí podría hacerlo. Es más, podría decidir qué fiscal se encarga de cada caso. Y no se prevén criterios claros ni tampoco mecanismos de control para evitar abusos. Y esto lo conocemos en un momento en el que sigue el escándalo por los audios de las cloacas del PSOE, en los que escuchábamos a Leire Díez, la fontanera socialista, ofrecer pactos con la Fiscalía. Lo decía mientras intentaba obtener información comprometedora sobre la propia UCO, la misma UCO que con esta reforma en marcha pasaría a recibir órdenes directamente de esa Fiscalía. Una Fiscalía dirigida por un cargo nombrado por el Gobierno. En este escenario es legítimo preguntarse quién controla al que controla, qué garantías tendrán las investigaciones cuando el poder de decidir quién investiga, cómo se investiga y a quién se investiga dependa de una estructura jerárquica bajo el mando de un cargo político. En la democracia las formas importan y las garantías, por supuesto, que también. Muy buenos días, terminamos la semana, también aquí el mes, por lo menos en Dando Caña. Es 30 de mayo, celebramos en el Santoral del día de hoy Santa Juana de Arco y San Fernando III. Muchísimos asuntos de los que hablar en esta mañana. Ya miramos hacia el mes de junio, aunque este fin de semana con temperaturas bastante altas. De hecho, en unos minutos les informaremos cuáles son los puntos de alerta en nuestro país, donde se prevé alcanzar temperaturas de hasta 40 grados. Donde todo parece que también está que arde es en el Palacio de la Moncloa. De hecho, fíjense, el presidente del Gobierno lleva un mes sin comparecer ante los medios de comunicación. Tampoco es que sea una tarea muy habitual de este Ejecutivo ni del líder del mismo, pero en fin, que desde luego ayer le veíamos en un acto en Leganés e incluso alejaba más de 300-400 metros a los periodistas para evitar las preguntas incómodas en una semana marcada por esos audios, esas grabaciones de Leire Díez. No solo hablaremos de las cuestiones domésticas en el día de hoy, sino que también haremos un resumen muy importante de lo que está sucediendo en la reunión, en el evento de los conservadores más importantes del año, que es esa CIPAC 2025. Les resumiremos exactamente cómo ha sido esa primera jornada, les contaremos también qué es lo que está sucediendo y lo haremos además con nuestro compañero Sandro Meco. Hablaremos también de inmigración, de corrupción, de muchísimos asuntos, así que quédense con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Bueno, pues bien de viernes. A ver, yo de vez en cuando me desmarco de la temática ordinaria de los días, que hoy sería pues muy fácil porque está lleno todo de porquería, para irme a un tema que me preocupa desde hace muchos años y que no me desanimo porque soy así de gilipollas, pero si nadie me hubiera desanimado. Puedes decir tonto también.
Es que en este es caso... que luego me llega el rapapolvo de muchos espectadores porque os dejo demasiada... bueno, puede ser, vamos, pero es un poco más que tonto, ¿eh? O sea, No sé. pero en fin. Es que luego me llegó el rapapolvo yo. Ya, pues nada, que me lo den a mí. Entonces, esto es el caso de niños tutelados famosos, que de los cuales suelo hablar diciendo que hay entre 40 y 60.000 en España, y que muchos padres o madres, cuando hablas con ellos, no te hablan de tutela, sino de secuestro directamente, de que se han quedado sin niños, no se sabe por qué. Pues ahora mismo está ocurriendo algo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una... Lo voy más o menos a leer porque me lo están mandando por distintos cauces. Hay una chica que se llama Marcia García, nicaragüense, que lleva más de 3 meses en un hospital Gregorio Marañón con su niña de 6 meses con síndrome de Down y una cardiopatía, que la acaban de operar hace poco de la cardiopatía, que fue operada durante, creo que hace ya un tiempo. Y ahora, hoy le van a dar el alta. Se la tenían que dar antes, pero se la van a dar hoy. Pero, ¿por qué no le dan el alta? ¿Por qué están retrasando el alta? Pues porque están empeñados servicios sociales en que pase a ser niña tutelada y no con su madre, ¿vale? Y entonces no quieren que se la lleve su madre porque eso lo complica bastante y toda la historia, ¿no? Entonces, la historia de esta mujer es que ya tiene 2 niños tutelados porque vivía con un señor que era el padre de esos niños, que ella acusó de violencia doméstica. El hombre está condenado por más de 20 años en la cárcel, o sea que estuvo a punto de matarla, pero en el momento que se quedó sola, Servicios Sociales le cogió a los niños, no fuera caso que sufriera mucho por cuidarlos. Eso es bastante habitual en las denuncias, curiosamente. Si denuncias al padre te puedes quedar sin hijos. La explicación de esto prefiero evitarla, ¿no? Al tener 2 niños tutelados, Servicios Sociales deduce que un tercero ya, porque ahora es otro padre, una niña, que un tercero ya es muy... Y no te cuento si tiene síndrome de Down y todo eso ya debe ser la pera. El padre actual es peruano, no me acuerdo, ya lo diré. Sí, es peruano y está en Perú, se las ha pirado, con lo cual se ha quedado la madre otra vez soltera, sin tal, y se la quieren quitar. Ella asegura que tanto ella, que tenía trabajo, como la familia de ella cuidarán del niño, o sea que no tiene de la niña, que no tiene ningún problema económico para hacer eso. Ha estado varios meses en el hospital sin que ella cuidando a la niña. No le han dado de comer ni un puñetero día, parece ser, y ha tenido que dormir en un sofá cada día, etcétera, pero eso sería una batalla distinta. Y hoy hay una novedad, que ha conseguido una abogada, y entonces con la abogada se están paralizando los trámites, ¿no? Yo tengo los datos de la abogada, el teléfono de la abogada, y ahora mismo están en el Gregorio Marañón batallando eso después de haber pasado por la consejería esta mañana, por la consejería pertinente de la Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Al entrar un abogado, igual eso se frena, pero suele ser muy habitual el caso de personas que no se sabe exactamente por qué, alguien de servicios sociales sin intervención de ningún tipo de juez ni nada de nada, toma la decisión de que para el bien del niño es mucho mejor un piso o una familia que no conocen de nada, que no los padres o la madre o el padre o los abuelos o los tíos o los que sean, ¿no? O sea, la familia extensa es una cosa que no existe. Por cierto, para que veamos el ojo clínico que tienen, hace poco, ¿os acordáis que salió una noticia de un niño que se le olvidó el padre en el coche y se murió de calor? Niño tutelado. Se supone que los padres eran mucho mejores que los padres que tenían naturales, que no sé el caso, pero ya se ve que al que se lo asignaron muy responsable no era. Saludamos rápidamente en esta mesa a Ignacio de Oces, muy buenos días, y también a Víctor Manuel Seligrat, que estoy segura de que tiene que hacer alguna consideración sobre esto que ha dicho Francas, pero tendrá que ser en unos minutos. Muy bien, ¿Qué tal? muy buenas. Nos vamos en directo, de forma muy rápida, hasta Budapest con nuestro compañero Sandro Meco, que está siguiendo minuto a minuto lo que está sucediendo en esta conferencia de los conservadores. Muy buenos días, Sandro, ¿qué tal? Muy buenos días, Alba. Bueno, estás hablando de las temperaturas altas por España. Aquí el día está nublado y lo cierto es que tiene bastante sentido porque se ha desatado una tormenta en este centro de los congresos en Budapest. No ha sido por Víctor Orbán esta vez, sino por Alice Weidel. La líder de AfD se ha llevado todas las ovaciones de la mañana y lo cierto es que nos ha dado un discurso bastante interesante. En 10 minutos ha podido condensar bastante bien lo que está ocurriendo en Alemania. Primer asunto, ¿cómo ha llegado Alemania a tener el gobierno actual que tiene?
Los medios de comunicación dominantes y los políticos actuales tienen un temor fervoroso de nosotros y es justo que lo tengan porque cada vez más votantes ya están hartos que les mientan y ya están hartos de que está disolviéndose su calidad de vida año tras año. La política del establishment ya ha convertido en una zona de peligro la vida de los alemanes, tienen miedo de los crímenes, de los delitos, de la inflación, de los precios aumentando, de la economía que rinde flojo y del desmoronamiento de sus bienes. Por eso es que votaron contra el gobierno anterior verde y de la izquierda. Sí, pero es que actualmente AfD sigue dando guerra y lo cierto es que está molestando a más de uno. Bien, pues a la propia Alice Weidel tiene una teoría de por qué se está produciendo esta persecución a AfD. Decidieron que van a romper el partido más poderoso de la oposición. Quieren acabar con un partido que ya ha superado en popularidad al partido del canciller. Es una situación grotesca. Una cosa es segura, que no van a lograrlo, no lo lograrán. Bueno, pues efectivamente quieren echar a la AfD de la democracia alemana, pero es que la propia líder ha vivido en sus propias carnes cómo también la han intentado echar aquí, en esta CIPAC 2025. Sé que ustedes quieren que termine ya, pero todavía no he terminado. Si habían puesto esta música, ya les ha dicho, oye, un momento que aún no he acabado. Bueno, esto ha sido lo que hemos visto esta mañana. Pero, ¿qué ocurrió ayer? Pues este es el resumen del día 1 de la CIPAC 2025 aquí en Budapest. El soberanismo está en auge y la Conferencia de Acción Política Conservadora de Hungría, CIPAC, ha vuelto a reunir a los principales líderes conservadores de Occidente. El principal mensaje es que ya no tiene sentido hablar de izquierda y de derecha, sino que hay que trasladar el debate a globalismo frente a soberanismo. Una lucha que se está produciendo ya a nivel mundial con la Unión Europea como principal campo de batalla. De hecho, el establishment trata de cancelar a los soberanistas por la vía judicial ante los buenos resultados que están obteniendo y ante el pronóstico que le dan las encuestas. En la conferencia se habló del creciente arrebato de soberanía que la Unión Europea practica con los Estados miembros, una soberanía que debe permanecer en las naciones para que éstas sean las que cooperen libre y voluntariamente, pero no bajo las imposiciones de Bruselas. Tenemos que liberarnos de esta locura de la migración ilegal, tenemos que liberarnos del Pacto Verde, tenemos que liberarnos de la censura y tenemos que también liberarnos de estas ideologías izquierdistas. En este sentido, se instó a la Unión Europea y a Occidente en general a volver a las raíces de su civilización. La civilización occidental no nació de la nada. Nació de la fusión de tres grandes herencias: la fe en el Dios de Israel, la ley de la República de Roma, la democracia de Atenas. Sin estos tres pilares no hay Occidente. Sin estos fundamentos no hay Europa, no hay Argentina, no hay libertad. Así hay una disyuntiva: ideología woke, puertas abiertas a la inmigración masiva y ecologismo salvaje, o valores tradicionales, fronteras seguras y prosperidad económica. Se hizo especial hincapié en la inseguridad que genera la inmigración ilegal y masiva. No reconozco mi propia ciudad natal. Hay unas bandas que dominan los espacios públicos, son violentos y la suma mayoría de sus miembros son inmigrantes ilegales. No respetan nuestras normas, nuestras leyes, nuestra patria. Esta es la cara verdadera de la inmigración ilegal. Los estados soberanos deben trabajar codo con codo y tenemos que crear el continente más desarrollado y más seguro del mundo. Esto sería la integración europea, el sueño europeo. Esta inmigración trae personas que proceden principalmente de países islámicos, que no suelen tener la voluntad de integrarse, sino de imponerse. Desde Israel advierten de esta grave amenaza. La amenaza más importante a la paz global es el Islam radical que sigue diseminando
odio contra la civilización occidental y contra Israel. Israel es el último baluarte. La CIPAC ha demostrado un año más que los patriotas están unidos frente al globalismo. No, y aún nos queda un poquito más. De hecho, yo, si os parece bien, os voy a ir dejando porque ahora mismo va a hablar Liz Truss, la ex primera ministra de Reino Unido. Así que nada, os dejo por aquí, nos vemos en un rato. Gracias, Sandro. En unos minutos a lo largo del programa intentaremos conectar contigo de nuevo para saber cuáles son los platos fuertes de la jornada de hoy, que también hay discursos muy interesantes. Un abrazo, Sandro, y también nos iremos en directo en apenas unos minutos con ese discurso de Liz Truss. Bueno, en fin, de todas formas, Ignacio, evento muy importante que sirve no solo para para exponer a Europa cuáles son los principales problemas y preocupaciones, sino también para una defensa férrea de ciertos valores, ¿no? Eso es. Vamos a ver, la CIPAC es el foro conservador de acción política más importante del planeta. Aúna a líderes políticos y también a filósofos, pensadores en torno a las ideas conservadoras. En esta ocasión, por nuestra parte, por parte de Vox, ha ido Jorge Buxadé, también Germán Terç y Jorge Martín Frías, que como todos sabéis es el director de la Fundación Disenso. En otras ocasiones ha ido Santiago Abascal, también iba a ir en esta ocasión, no ha podido ir por razones obvias con la que está cayendo ahora mismo aquí en España con el gobierno corrupto. ¿Qué se hace ahí? Pues reafirmar los principios, las ideas conservadoras, la vida, la familia, la tradición, la propiedad privada, el libre mercado, la prosperidad económica. Esos son los principios de los que ahí se habla y, por supuesto, las amenazas contra esos principios. La izquierda radical, sus ideas y el islamismo en esta ocasión, porque el control de las fronteras es algo elemental, es una gran amenaza que sufren hoy los Estados-nación. Y también la reafirmación, como no puede ser de otra manera, del principio de soberanía nacional frente al globalismo. Es decir, que los pueblos sean los dueños de su propio destino y que las decisiones no vengan de entes supranacionales que no saben y desconocen realmente la realidad y las necesidades de los pueblos. Si estamos en estados de derechos, en estados de democracia, lo lógico y lo normal es que las decisiones las tomen los propios pueblos. Y hay una amenaza clarísima que ahora mismo está en Bruselas y también con todas las entidades que están al servicio del globalismo. Esto sería, en resumen. Sí que quiero, eso sí, recordar las palabras de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, que ha llegado a decir que en España, a día de hoy, dice que tenemos la represión más fuerte de Europa. Evidentemente señalando a Pedro Sánchez por su corrupción moral, por su corrupción económica, por su corrupción institucional, por su manejo también del poder judicial, de los medios de comunicación. Cada paso que da Pedro Sánchez es un paso hacia el totalitarismo. Y esto también lo conocen perfectamente nuestros aliados europeos, porque Santiago Abascal ha estado muy pendiente de denunciar los atropellos de Pedro Sánchez a lo largo de todos estos años, porque nosotros sí que estamos en esa oposición total, frontal, completa, permanente a Pedro Sánchez. Y es muy importante que los líderes europeos, que en las fuerzas análogas a la nuestra en todo el planeta, conozcan realmente lo que está sucediendo en España en todos los ámbitos, por parte de Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE. Y por eso nosotros acudimos, como no puede ser de otra manera, a estos foros conservadores y lo vamos a seguir haciendo sin duda alguna. No sé si alguno quiere añadir algo más sobre yo solamente una cosa muy rápida, que estoy impresionado de la información sobre la CIPAC esta que he visto en las distintas televisiones, tanto ayer como hoy. No existe, o sea, no existe ningún efecto, nada de nada. Es interesante porque podían ponerla a caldo, podían simplemente decir que se reúnen, nada. No, hay un vacío absoluto y nos dedicamos a otra cosa mariposa. Es para felicitar a los colegas periodistas o a los editores de las distintas cadenas por su trabajo profesional y su honradez profesional y su moralidad periodística. Vamos a irnos a la primera. Sí. Víctor Manuel. Voy a intentar ser breve porque voy a comentar repito brevemente las palabras que ha dicho Ignacio en relación con lo que acabamos de ver de esa reunión de los partidos conservadores o de extrema conservadores, según algunos dicen. Yo quisiera un poco hablar desde mi ámbito y que nadie se moleste, desde mi ámbito apartidista, no apolítico, porque a veces decimos apolítico, pues no, con el debido respeto no es correcta la expresión apolítico. La palabra política viene de pospoli, griego, ciudadano. Por lo tanto, si encima nos decimos que no somos apolíticos, ya entre lo que está cayendo nos estamos considerando súbditos. ¿Qué es lo que nos está pasando?
Por lo tanto, desde mi apartidismo, he de decir que las palabras que he escuchado en televisión, en esta información que nos dan de esta reunión de los partidos conservadores y de Ignacio, hay muchas de ellas que estaríamos de acuerdo la mayoría de los ciudadanos. Lo que pasa es que las palabras de los políticos luego no se reflejan en la verdad cuando empieza a salir la porquería. Es decir, yo creo que muchas veces los ciudadanos están hartos de las mentiras y de las demagogias que se hacen por parte de los políticos que luego nos llevan a la realidad. Y eso es lo que hoy en día está ocasionando que la juventud pase de lo que es determinadas cuestiones como la familia y determinados principios, que creen que todo lo que se diga de esa manera ya son gente facha. Y no es así. Es decir, se puede ser de izquierdas y ser una persona honrada y noble, y velar por la propiedad privada, y velar por la religión y respeto. Y se puede ser de derecha, o sea, de extrema derecha, y ser un presunto golfo, o ser un golfo. Por lo tanto, lo que me gustaría dejar constancia simple y llanamente es que yo respeto todas las ideologías políticas, pero los ciudadanos y ciudadanas de este país lo que quieren es una moderación y poder vivir con un mínimo de seguridad, que no haya apagones y que empiece ya a esclarecerse toda la porquería que está apareciendo desde el ámbito legal. Y cuando los partidos políticos ven que hay un problema en tema de menores, que hay que hablar con mucho cuidado de estos temas, si tengo la oportunidad lo comentaré, el tema correspondiente de corrupción, el tema de la independencia de la UCO, que no hay que olvidar que es independiente, solo están sometidos a los fiscales y a los jueces. Evidentemente no están sometidos a los ministros, otra cosa es lo que está saliendo ahora. Pero es bueno que lo sepamos porque incluso un gran psiquiatra en un medio de comunicación hizo mención, y ya termino, Alba, a uno de los símbolos del escudo de la UCO, que es una espada hacia abajo. Eso es síntoma de estar sometido, en buen sentido de la palabra, a la justicia. Por lo tanto, todo aquello que salga tiene que esclarecerse y que la verdad y la porquería salga para adelante. Y todo esto luego tiene que haber unas elecciones. Y repito, ya de verdad que termino por el momento. Hay algo evidente, lo dije en otro programa en el que estuve. Tenemos y tenéis los políticos que hacer ver a las personas que están ahí con una indecisión porque creen que todo lo que se diga de la familia, de la religión, etcétera, es de gente facha. No es así. Es decir, hay gente que son de izquierdas y piensan muchas cosas. La inmigración ilegal. Es decir, nadie está de acuerdo en que entren inmigrantes ilegales. Vamos a hablar de todo ello, Víctor Manuel, que ya le veo venir y usted se me mete en los temas. Bueno, y es que ya... es normal que Alba me vea venir porque de rama en rama. Es una mujer y la intuición. Pero déjame terminar con esto que voy a decir. Son 30 segundos que no va a llegar. 20. Por lo tanto, que se esclarezca la verdad, que se luche por ello y que dejen a los jueces que actúen legalmente. Y cuando hay algún fiscal o juez que actúe inadecuadamente, que se actúe judicialmente y penalmente. Nada Ni más. Un segundo más le doy por el momento 15. a Víctor Manuel, porque nos tenemos que ir rápidamente hasta Budapest, esta vez no con Sandro Meco, sino con Julio Eriza. Julio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Compruebo con pesar que Víctor Manuel me está boicoteando y eso me duele. Tu ausencia es el boicot. Nunca puedo boicotearte, Julio, nunca. Ya sabes que soy apolítico, no soy apolítico, pero apartidista sí, pero lo que soy es un admirador de la gente inteligente como es tu caso. Qué majo eres. Muchas gracias. Soy pues oye, estoy aquí con una gente rarísima, macho. Estoy en Budapest, en el CIPAC, y hay un montón de gente que cree en Dios. Luego hay la tira de gente que cree que el ser humano tiene derecho a nacer. Unos tíos rarísimos. Luego gente que apuesta por la familia, porque la gente tenga hijos, por la demografía, porque haya paz en el mundo en vez de guerra. Chico, yo no sé qué hacer, no sé dónde estoy. Nadie lo sabe, porque lo señalaba también Josep María Francas, que de este evento no ha salido en ningún sitio, no se ha hablado en ninguna parte. Es que no existe, en realidad no existe. Hemos generado un holograma aquí en Budapest, donde hay miles de personas, y están pues la presidenta de la AfD, Alice Weidel, está por supuesto el primer ministro Orbán, está la gente de Marine Le Pen, está la gente de Meloni, está la gente de, bueno, están los checos, los holandeses de Wilders, ahí está el próximo presidente de Chile, la próxima presidente de Colombia. Está muy interesante, la verdad.
¿Con qué mensaje te quedarías, Julio, de todo lo que has ido escuchando durante estas últimas horas? Porque en el día de ayer vimos muchos discursos a Orbán, también a Robert Fico, a Ben Shapiro, muchísimos de ellos, cada uno en su propia línea o mostrando quizás más las preocupaciones de su propio país, pero desde luego yo creo que todos comparten una línea común, no sé con cuál de ellas te quedas tú. No, pues yo me quedo con una frase que me gusta y que además me gustaría participar. Es la reconquista de Europa. La reconquista de Europa. Hay que reconquistar Europa para sus raíces, para su historia, para su cultura, para su religión, para el sentido común, para la justicia. En fin, yo creo que Europa ha caído en manos de lo peor, pues un poco lo que está pasando en España, y cuando gobiernan los peores el resultado es catastrófico. Bueno, y esa reconquista debería empezar sobre todo por escuchar, defender valores como los que estamos viendo en la CIPAC, pero también hacer gala de ello en España, aquí en nuestro país, porque eso va en línea con lo que comentábamos de los medios de comunicación. Este evento ha pasado totalmente desapercibido para la mayoría de los titulares y desde aquí además este fin de semana también les vamos a mostrar un resumen de los mejores discursos también de lo que hemos escuchado en Budapest en estos días. Bueno, aquí por cierto, no sé si me escucháis todavía bien, pero el trabajo que ha hecho Sandro Meco es espectacular. Ha estado con Liz Truss, la ex premier británica, ha estado con prácticamente todos los líderes europeos del movimiento de los patriotas. El ambiente aquí no puede ser más de entusiasmo, de crecimiento. Orbán ha sido generosísimo con todos los invitados, con todos sus invitados, en el sentido de que les ha dado a cada uno de ellos, ha tenido con ellos muestras de afecto, de cariño, pero muestras inteligentes de afecto y de cariño. Realmente Orbán, para mí, desde un punto de vista estratégico y político, es uno de los personajes claves en este momento de la historia de Europa. Es un personaje único al que, por supuesto, nunca van a llegar a conocer los que se mueven en el mainstream habitual, pero los que se han acercado a Orbán, los que le conocen seriamente, comprenden que es un personaje único, histórico. Julio, antes de despedirnos, te seguimos por tu canal de Telegram. Supongo que, aunque estés en Budapest, sigues publicando con la misma afluencia que lo venías haciendo en días anteriores. Mira, esta mañana en RACU, sí. No sé si tú lo has visto, yo te lo he enviado, Javier Pérez Dolcet, la persona en este momento de moda, porque bueno, ha sido uno de los que ha peleado contra lo que llamaban la policía patriótica, se ha ido a RACU y ha explicado cómo esa policía no solamente peleó contra los independentistas catalanes que están todo el día llorando, ha explicado cómo esa policía patriótica hizo un plan para destruir Intereconomía y para quebrarnos. Y lo ha dicho en RACU. Está bien que haya ido a Cataluña a contárselo. Lo tenéis he hecho el corte y lo tenéis en el canal de Telegram. Me ha traído muchos recuerdos eso, la verdad. No es para menos, desde luego. Sí. Y lo tenemos en tu canal de Telegram, además, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Entre otras muchas cosas. Y traeremos a Pérez Dolcet para que nos explique mucho más sobre este asunto, porque en honor a la verdad habrá que contarlo. Desde luego. Para tantos y tantos que nos critican por tantas cosas, que sepan qué fue lo que realmente ocurrió y por qué en ese momento Intereconomía, que tenía 900 trabajadores, se fue y además una proyección en la televisión a nivel nacional brutal, cómo nos enviaron al carajo con maniobras hartamente terribles. Julio, una última cosa antes de despedirnos. ¿Qué más cosas podemos ver en tu canal de Telegram para que nuestros espectadores estén pendientes no solo durante el día de hoy, que vas a seguir en Budapest, sino durante todo el fin de semana? Bueno, es que yo creo que he recogido los artículos más interesantes del día, desde mi punto de vista, una vez hecho el ojeo habitual, los tenéis colgados allí. Tenéis alguno de muchísimo interés. Y voy siguiendo, ya sabéis que sigo a Donald Trump de cerca. Es muy difícil seguirle de cerca porque tiene tal capacidad de emitir mensajes que resulta complicado, pero es muy interesante seguirle porque vas viendo lo que está pasando en los Estados Unidos. Bueno, incluso le hemos visto al propio presidente de Estados Unidos enviando un vídeo en esta CIPAC también, al inicio del mismo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Eso no lo he visto. Pues menos mal que tú estás allí.
El vídeo que envió aquí a la CIPAC. Claro. Sí, estuvo fantástico, sí. Aparte de que fue muy divertido el comienzo de la reunión, te quedabas bastante perplejo. Bueno, pusieron, por supuesto, el himno de Hungría y a continuación pusieron el himno de los Estados Unidos porque los organizadores de la CIPAC son americanos, claro. Y después ya salió un obispo a bendecir a los asistentes, como en España. Julia Ariza, te vamos a dejarlo aquí porque te veo que te empiezas a mover, entonces supongo que tendrás algún compromiso, que irás a escuchar algún discurso y además empezamos a verte lo que viene a ser ya troceado, no a cámara completa ni como debería ser. Te enviamos un fuerte abrazo. A todos, Adiós, Frankie, a ti no te he dicho nada. Saludos, feliz viaje. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, y nosotros nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy y enseguida estamos de vuelta. Si usted sufre de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas, ya que utiliza presiones controladas en distintas partes de nuestro cuerpo para reactivar la circulación, aliviar la hinchazón y relajar los músculos. Gracias al equipo de presoterapia de Grupo SR Connect, homologado, ya no necesita desplazarse y pagar costosas sesiones en centros médicos estéticos. El dispositivo además cuenta con un accesorio para la cintura, ideal para el estreñimiento, gases, incontinencia o dolores lumbares. También, si tiene problemas con la flacidez o dolores en los brazos, contamos con un accesorio para ellos. Disponen de servicio técnico en toda España y hasta 10 años de garantía. ¿Se imagina cómo se sentiría sin esas molestias que le afectan cada día? Llame ahora al 919997910 y le informarán sin compromiso. Y por si fuera poco, para las 50 primeras personas que llamen después de ver este anuncio, les aplicarán un descuento del 30% sobre su precio total. No espere más. Llame al 919997910, porque su salud se lo merece. Con una organización encubierta y que sigue la agenda propia ideológica. Y también la OMS está abogando por ellos y hay gente que McCartney es un buen ejemplo que generó dentro del Banco de Inglaterra la inflación. Después se presentó en el Foro de la Economía Mundial y ahora es el primer ministro de Canadá. Es a lo que es capaz el lado de la izquierda. O sea que no hemos visto claramente cuánto poder tenían estas personas en la gente hasta que no fui primer ministra en Gran Bretaña. Y yo pensaba que con reformas y cambiando el sistema dentro del sistema podemos cambiar esto. Por eso yo me hice candidata del primer secretario del partido para poder recuperar la situación normal. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando nosotros pusimos a la mesa nuestro plan, empezaron una campaña histérica contra nosotros y nos quitaron la credibilidad, intentaron y tenemos cada vez más déficit presupuestario mientras tanto y pagaremos un precio mucho más elevado por esto, pero no les gustó la manera en la que yo cuestioné el establishment. Incluso el Banco de Inglaterra reconoció que en 2022 los movimientos financieros se debían en gran parte a que no eran capaces de poner reglas en las pensiones, pero eso no apareció en la prensa. Incluso más lo que apareció en la prensa, que yo era la responsable por eso, y es lo que me abrió los ojos, que cuánto poder se concentraba en la mano de en aquel entramado globalista no votado, no elegido, y cómo están financiando a la izquierda global. Nuestro único chance es ir en contra de ellos, y es lo que hace el presidente Trump, que va en contra de la Universidad
Universidad Harvard, del Ministerio del Exterior, que desmantela esa burocracia y evita estos funcionarios. Algunos dicen que va demasiado lejos y que debería usar medios más políticamente correctos, pero yo sé por mi propia experiencia que si no luchamos directamente con esta fuerza, entonces no van a ser ganados, y Europa tiene esta tarea que en estilo de Trump tenemos que hacer una revolución dentro de Europa. Yo lo tengo claro por mis propias experiencias. No es suficiente ganar elecciones, no es suficiente que tomemos posiciones, porque en el instante cuando el campo de juego está dominado por la izquierda y están ellos cambiando las reglas de juego en contra de nosotros, ¿cómo podemos nosotros actuar? Importante discurso de Liz Truss, la conservadora británica. Vamos a seguir muy pendientes de lo que está diciendo en los próximos minutos. En un momento en el que además Reino Unido, se lo hemos estado contando aquí en las últimas semanas, ha dado un giro con la inmigración ilegal por la realidad que sufren y viven sus ciudadanos a día de hoy, o por elecciones, como también ha sucedido en Portugal. Vamos a hablar de este asunto con Rubén Pulido. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, te leíamos el otro día en la Gaceta como el éxito de Chega, precisamente, que ya se ha consolidado como segundo partido en Portugal tras el recuento de todo el voto exterior, provoca las primeras medidas contra la inmigración ilegal. ¿En qué consisten? Bueno, pues el gobierno, impulsado en gran medida por esa presión constante de Chega, ¿no?, y por los resultados electorales que ha tenido la formación, pues ha decidido barrer un poco la casa. Son pequeños guiños, pero bueno, son importantes. Uno de estos guiños se hacía eco el propio gobierno de Portugal en estos últimos días, y era que iba a enviar 30.000 notificaciones a inmigrantes ilegales para que abandonasen el país, ¿no? Estas 30.000 notificaciones que reciben estos inmigrantes ilegales, pues se les indica que están ilegalmente en territorio luso y que deben, en un plazo aproximado de un mes, deben abandonar Portugal. Ahora, si estos inmigrantes ilegales no terminan haciendo caso a esa notificación previa, pues ya se materializa la expulsión de ellos. Lo que debe preocuparnos ahora también es a dónde van a ir esos 30.000 inmigrantes ilegales que van a abandonar Portugal, porque si deciden hacerlo voluntariamente tras recibir la notificación, únicamente cruzar la frontera, no, ya estarían obedeciendo, ya estarían haciendo caso al aviso que se les ha dado, ¿no? Y podrían acabar pues donde ya sabemos que la inmigración ilegal en estos últimos años se siente muy cómoda, y es España. Aquí en España, que de hecho estamos sufriendo, también informabas de ello en estos últimos días, una oleada de pateras en Baleares, más de 200 en la última semana, o incluso hemos vuelto a ver también en Almería otro de esos casos que deberían inquietar a muchos, sobre cómo 2 de ellos agredieron directamente a los agentes de la policía según pusieron un pie en suelo de Almería al bajarse de esa misma patera en la costa. Así es, la situación en Baleares es bastante alarmante. El año pasado ya veníamos de triplicar cifras con respecto al año 2023. Este año ya estamos duplicando cifras del año pasado en el periodo que llevamos, ¿no?, hasta el mes de mayo. Pero ya está recibiendo el archipiélago balear el doble de la inmigración ilegal que recibió en 2024 y 5 veces más la inmigración ilegal que recibió en el año 2023. La ruta balear se está consolidando como una opción a esa ruta desde Túnez a Italia, desde Libia a Italia, porque los perfiles de esa inmigración ilegal que están llegando a Baleares es un indicativo de ello. Por ejemplo, inmigración de origen somalí. Los somalíes tradicionalmente utilizaban esa ruta hasta Libia para partir luego hacia Italia, y ahora no. Ahora se están detectando somalíes y se están detectando también ciudadanos de origen sirio en esa ruta balear, y en Almería, que también se está consolidando de alguna forma como opción a esa ruta italiana, aunque no vemos una masificación como la que se daba en el Mediterráneo central, pero sí son indicativos de que eso puede explotar. Estadísticamente, ya digo, estamos hablando del doble en Baleares y de una inmigración ilegal en que la zona de Murcia, Levante y Almería está aumentando también. Y en Almería, pues, se ha lamentado lo que se ha tenido que lamentar en muchas ocasiones. Yo, hablando con la Policía Nacional, así me lo han hecho saber tras notificarme de este suceso, y es que esa inmigración ilegal, ese perfil de inmigración ilegal,
Balear de origen mayoritariamente argelino son jóvenes altamente conflictivos, que tienen un pasado muy oscuro en su país de origen y que no son nada dóciles, por decirlo suavemente, ¿no? Y cuando les dices de identificarse o les das órdenes, pues se rebotan y tienen lugar pues lo que ha tenido lugar hace unos días, que ha sido una agresión contra los propios agentes de la Policía Nacional e incluso un intérprete que trataba de alguna forma ayudar, mediar en la identificación. Rubén, me gustaría preguntarte por otra cuestión que vamos a ver un poco más en detalle y a la vuelta reflexionamos sobre ello, porque en estas últimas horas hemos conocido precisamente cómo el Gobierno admite que no ha acogido a los menores porque no los ha evaluado de forma individual. Vamos a ver en qué consiste esta noticia que tiene que ver con el Supremo y ahora te preguntamos por ello, Rubén. Perfecto. El Tribunal Supremo exigió al Gobierno hace 2 meses que debía hacerse cargo de los más de 1000 menas demandantes de asilo que se encontraban en Canarias. A día de hoy se estima que hay más de 1200. Representantes tanto del Ministerio del Interior como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han reconocido en el alto tribunal que han hecho caso omiso. Confirman su propia inacción en una vista para resolver el conflicto migratorio de las islas. Canarias declara que el Gobierno nunca ha tenido la intención de hacerse cargo. Ha quedado claro, hoy se ha evidenciado que no ha habido voluntad por parte del Gobierno del Estado de cumplir con el auto dictado por el Tribunal Supremo, ni de cumplir ni con Canarias ni con la situación de los niños y niñas que se encuentran en la comunidad autónoma. El Ejecutivo ahora se desentiende afirmando que las competencias corresponden a cada comunidad autónoma. Echan balones fuera y reconocen no haber atendido a los menores, más cuando han elaborado para el Gobierno canario un protocolo de actuación, eso sí, sin contar con ellos. Un protocolo que nosotros no compartimos, que lo han hecho solo ellos, que no han contado con nosotros y que de luego no los integra, que es lo que le ha dicho el Supremo. Intégrenos en la red de protección internacional y después ya Canarias va a colaborar, de hecho los tenemos aquí, o vamos a seguir colaborando. Canarias está colapsada debido a la inmigración ilegal y otras comunidades han presentado su disconformidad con el reparto desigual de los menores. Junto al recurso admitido de la Comunidad de Madrid, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido también los recursos de inconstitucionalidad de Aragón, Cantabria y Extremadura contra el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Garantía del Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Las autonomías alegan la posible vulneración de la Constitución y de los regímenes de distribución y competencias entre el Estado y las comunidades. También que es contrario a los principios de autonomía y solidaridad y autonomía financiera. El Gobierno exige, pero a su vez incumple, y reparte según les beneficia políticamente. El Gobierno le dice, Rubén, al Supremo que eso es competencia de las comunidades autónomas, sin embargo les impone a esas mismas comunidades autónomas un reparto de menas sin que la competencia sea autonómica. En fin, no sé qué entiendes tú de todo esto. Yo aquí veo trata institucionalizada y lo he dicho ya en muchas ocasiones. Todo esto ocurre porque no se cumple la ley de extranjería. Si cumpliésemos nuestra ley de extranjería sin injerencias externas, sin cartas de estas que se firman en el Parlamento Europeo y todas estas series de cuestiones que nos ponen las ONGs encima de la mesa, este problema se acabaría. Porque la ley de extranjería es muy clara. Cuando estos menores extranjeros no acompañados llegan al territorio nacional, pasan a disposición de la Fiscalía de Menores. Se les hace unas diligencias procesales para determinación de edad y quedan en el lugar en el que han entrado. Es decir, una tutela autonómica, pero esa Fiscalía de Menores provincial tiene que hacerse cargo de las diligencias procesales de determinación de edad para luego dar forma a expedientes de repatriación en base al paradero de sus tutores legales. Es decir, no se está ahora mismo investigando el paradero de los tutores legales de estos menores para repatriarlo, que es lo que nos dicen nuestras normas de extranjería. Hace años, en el año 2018, cuando estalló la inmigración ilegal, después de la llegada de Pedro Sánchez, empezaron a llegar cientos y cientos de menores extranjeros no acompañados a costas de Andalucía. Pues bien, había un fiscal de menores, Daniel Bapuesta, que eso está en hemerotecas, que había, en cumplimiento de la ley de extranjería, había expedientado a 400 menores de los cuales había encontrado sus tutores legales. Pues tenía 400 expedientes de expulsión para estos menores y luego la superioridad no ejecutó esos expedientes de expulsión. Y eso es lo que está ocurriendo. Si se hubiesen hecho las cosas bien desde el principio, ahora no tendríamos este problema. Pero como se ha dejado entrar aquí a todos esos menores extranjeros no acompañados, y que luego habrá que ver si son menores o no, porque hay provincias en las que un alto porcentaje y lugares son adultos, es decir, se le está dando una presunción de veracidad de facto a una apariencia de adulto. Si hubiésemos cumplido todo esto que estoy diciendo desde un principio, cuando estalló ese problema en el año 2018, que es cuando empezaron a llegar cientos y cientos de menores extranjeros no acompañados a nuestro país, si se hubiesen hecho bien las cosas, no tendríamos el efecto llamado actual, no se sentirían
no tendrían esa sensación de impunidad total y no serían llamados a venir en masa como está ocurriendo en torno a Canarias. Rubén Pulido, como siempre, gracias por atender a nuestra llamada. Un placer. Un placer. Bueno, Víctor Manuel, te invito a que reflexiones sobre otra cuestión de menores, del secuestro de niños del que hablaba Francas al inicio de este programa, que creo que querías hacer varias observaciones. Sí, en primer lugar manifestar, como estamos todos de acuerdo, de lo delicado que son estos temas. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísima prudencia, porque hay que mirar y escuchar todos los antecedentes, no solo a una parte. Es evidente que el artículo 172 o algo así, si no me falla la memoria, del Código Civil establece la situación de desamparo de un menor. Para eso, si hay una resolución administrativa o de ente público que quita esa tutela a los padres, la patria potestad hay que ver si se mantiene o no. Y hay un plazo para que pueda recurrirse los mismos. Yo entiendo que si hay algo que se considere que se está haciendo ilegal, y más en los temas de menores, no deben en este caso de doler nada de prendas, hay que ir legalmente a por todas. Si hay algunas cuestiones que se está presuntamente viendo que se están perjudicando claramente el sistema administrativo o el sistema legal al respecto, repito, hay que ir a por todas legalmente. No es bueno que se lancen dardos y luego no se busquen soluciones. Eso no conlleva nada más que la falta de seguridad y además una imagen penosa de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que yo creo que nos está pasando actualmente. Es decir, cuando hay estos temas de menores, lo que hay es que si hay alguna cuestión que está afectando a algún ente público, sea el que fuere, hay que luchar por ello y no decir, bueno, como no se va a conseguir nada, no. Hay muchas cosas que se han conseguido por luchas en la sociedad española. Por lo tanto, todos estos temas, remitiéndonos a que se cumpla la ley, podría perfectamente llevarse a cabo una mayor seguridad. No quiere decir que sea fácil, ¿eh? Yo no estoy hablando de algo ingenuo, que yo lo soy, a pesar de mis muchos años, sino que creo, y ya voy terminando, Alba, que lo que establece dicho artículo y demás normativa concordante de aplicación al caso, si hay cualquier vulneración que afecte a los menores, no hay que olvidar también que a partir de los 12 años, si no me falla la memoria, el menor puede ser explorado y puede declarar, al margen de la intervención del Ministerio Fiscal, al margen de la intervención de asistentes sociales, al margen de la intervención de peritos, si hay alguna intervención en todo el proceso que es perjudicial para los menores porque sea confusa o poco clara, hay que actuar de todas las maneras, administrativa, civil y penal. ¿Y quién actúa? Pues la persona que se considere interesada. Claro. Pues vamos a ver, ¿quién actúa? Te contesto quién actúa. Si ya me has contestado, la persona interesada. ¿Y quién es la persona interesada? El pobre desgraciado que le han cogido al niño porque no tiene dónde caerse muerto. Ese es el problema. No, eso, mira, verás, ese es el problema. O sea, el problema está, Víctor Manuel, que llevo muchos años siguiendo esto. El problema está en que, por ejemplo, esta pobre mujer, hasta que no ha conseguido una abogada, que menos mal que la podrá pagar, porque otros no lo pueden pagar, no tiene ninguna capacidad legal. Y como se encuentran, no en situación, sino en puñetera realidad de vulnerabilidad total, porque o es una persona a la que han pegado, o es una persona que no tiene dinero para llegar a fin de mes, o es una persona que no tiene trabajo durante una temporada, la capacidad que tiene para moverse legalmente es cero patatero. Y tengo casos tan bestias, que creo que lo he comentado alguna vez aquí, de un matrimonio. No sé si en este caso estaban los dos o uno, porque eso ya, fíjate, debe llevar 7 u 8 años que explica este caso, que va a servicios sociales para pedir ayuda porque por lo que sea, por la situación temporal, no van a poder pagar el alquiler durante unos meses. La solución de servicios sociales, como no tienes un duro, te quedas sin hijos y así no tendrás, y así comerán bien los niños. O sea, en vez de ayudarles a resolver su problema económico durante 3 o 4 meses, el Estado o una tía mía se hace cargo de niños, para lo cual hay una subvención de casi 60.000 euros, con esto pagaban el alquiler tiempo, más 6.000 mensuales, con eso pagaban un hotel de primera, Pues nada, en vez de ayudar, eso. Por ejemplo, te pondré otro caso. La señora esta que estoy hablando, Marcia, esta señora, las ayudas que lleva desde las primeras tutelas que se llevaron los niños son 0 euros. Y en cambio nos estamos gastando todos, lo que he dicho, 60 o por ahí 1.000 por niño, más 6.000 por niño mensual. Eso es. Y la ayuda a la madre que hubiera podido sacar adelante a esos niños, 0. La ayuda a la abuela que está en su casa, 0.
¿Quién coño recurre a esta mujer si no tiene un puñetero duro? ¿Me permites, Alba? Porque no ¿Me funciona. permites? Todo lo que estás diciendo, nadie puede ir en contra de que si hay ese deterioro y esa humillación a personas que son insolventes, no se actúe y se defienda esa situación. Yo estoy diciendo otra cosa distinta. Estoy diciendo, voy a terminando, pero es importante este matiz por lo que es de menores. Estoy diciendo... No he dicho nada, que, gracias, Alba. Vamos, di todo lo que quieras oportuno, yo estoy a tus órdenes. Es evidente que cuando hay una ilegalidad, se actúe legalmente como se pueda. Los abogados ahora mismo, si no tienes dinero, perdonadme, esto yo sé que, vamos a ver, yo sé que tú sabes mucho de estos temas, aunque la posesión de la verdad no la tenemos nadie. Hay abogados de oficio. No la tenemos nadie. Claro, pero no de oficio, con justicia gratuita. Es decir, tú vas a pedir un abogado de oficio y no te sirve si no pides un expediente de justicia gratuita que tengas derecho a ello. Es que hay que saber y transmitir la realidad. Es decir, cuando alguien no tiene esa posición, evidentemente está en indefensión. Ya lo decía Quevedo, poderoso caballeros don dinero. Nadie, el dinero es fundamental para todo, para la salud, para todo. Ahora bien, cuando ocurren estas cosas, lo que hay es que denunciarlas, lo que hay es que luchar. Y evidentemente no se lucha si no es con ayuda de los que tienen poder. Y los que tienen poder en la actualidad son los políticos que están en el gobierno o que están en las comunidades autónomas gobernando. Por lo tanto, lo que tú has dicho, nadie puede negar que no haya esos casos en concreto. Y si no, que cuando lo dices será porque te habrán informado al respecto y tendrás base para ello. Tengo mucho porque más, lo que yo deduzco de tus palabras, rectifícame si estoy equivocado o lo he entendido muy mal, porque yo soy muy torpe, es que hay unas presuntas corrupciones en estos temas de menores. Sí, no tengo ninguna pues duda. si hay esas corrupciones legales, ¿qué es lo que hay que actuar? Denunciar. ¿Denunciar? Sí, pues es lo que estoy diciendo. Te cuento el siguiente paso. Pero es lo que estoy diciendo, Alba, por si fuera poco esto, y luego a veces, por si fuera poco esto de la vulnerabilidad de las personas, porque claro, en general a los millonarios no les suelen pasar tutelas, aunque tengan una enfermedad muy grave. Es al pobre que está más colgado con chorizo. Pero es que incluso hay un grupo de expertillos abogados que como se enteran de esto van a por ti para ayudarte. Forman parte del mismo tinglao. Bueno, hombre, no son de los otros, pero lo que quieren es lo mismo, que pagues y dejarte más colgado con chorizo. Y también te podía dar un listado. Vale, ¿y qué podemos hacer ante eso? Porque lo que ya te pues la gente es que estáis monopolizando el debate, es también que lo que quiero ocurre es que es escucharla. importante. Ya, pero Víctor Manuel, también tiene que hablar Ignacio, que no lo habéis dejado en estos últimos minutos y lleva pidiendo la palabra un rato. O sea, yo lo que creo pero es importante que la gente, que los televidentes se den cuenta que no se queden quietos cuando ocurren estas cosas. Evidentemente. Que no se quedan. Pero lo que hay que hablar es que efectivamente lo que hay que hacer es hay que modificar la legislación. Si es que la normativa es confusa. Pero mientras tanto, y es mala. Sí, Ignacio. Bueno, pues mientras tanto lo que hay que hacer es denunciarlo, efectivamente, por un lado, a través de los medios de comunicación, como esta casa, a través de Francas, que lo hace muy habitualmente, y nosotros desde Vox, que también lo hacemos. ¿Y básicamente ante las autoridades judiciales? Y ante las autoridades judiciales, las personas afectadas, evidentemente, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Es que es fundamental que esclarezcamos las cosas, no solamente políticas, sino judiciales. ¿Puede hablar Ignacio? Y has acertado absolutamente. Lo que pasa es que hay una actitud deplorable por parte del Gobierno respecto de la juventud-infancia. Y el asunto de la protección de los menores no es negociable. Y el Gobierno es el que les ha estipulado esta modificación del Código Civil por el cual los servicios sociales son los que retiran la custodia a los padres, y no se la dan a los familiares más cercanos, sino que le dan directamente la tutela a la administración pública. Es decir, que los poderes públicos son los que se hacen responsables de esos niños. ¿Y qué sabemos? Es decir, primero, la retirada de la custodia a los padres y a los familiares que a lo mejor están bien y que son viables y que pueden estar tranquilamente con los niños. Y esto es una barbaridad, que no se haga a través de una resolución judicial y con el Ministerio Fiscal. Y esto es lo que nosotros decimos, yo creo que también es lo que está diciendo Francas, y para eso es necesario modificaciones legales, en concreto el Código Civil, como muy bien has dicho, el 172 y el 222. Pero es que además conocemos desde el año 2019 1.100 denuncias por abusos sexuales de esos niños tutelados. Entonces la gran pregunta es, ¿esos niños están mejor con la administración o esos niños a lo mejor están mejor con sus abuelos, con sus tíos o con sus primos terceros o cuartos si son mayores de edad y pueden hacerse cargos de ellos? Entonces al final la administración, que tiene que velar por la legalidad, por el orden, por la ley, por supuesto por la protección de los menores, por el interés del menor, no lo está haciendo, está haciendo una dejación de funciones, y las instituciones que deberían investigar esto directamente, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, que tiene el mandato constitucional de velar por los derechos y libertades comprendidos en el título primero del texto constitucional, no lo hace. Y esto es una verdadera barbaridad que hay que denunciarlo, y por eso hay que cambiar el ordenamiento jurídico en favor siempre
de los menores y de las familias. El bien Víctor del menor Manuel, y me voy a hablar de la publicidad, familia disculpadme. extensa, Claro. que no habla la ley, y hablar de que si no interviene un juez, aquí no se le va a nadie a nadie. Hombre, claro. Pero eso no está pero así. mientras se cambia la ley Sí, y pero- para velar por que los sí. intereses prioritarios a salvaguardar, que es los menores, lo que hay es que mirar y exprimir al máximo el artículo 172 y concordantes del Código Civil. Pues que ánimo. si no me falla la memoria... Es que estás dando una clase que teórica preciosa, pero perdona. explícasela Perdona. a la mamá que está tirada Perdóname, en una tendrá choza. su buena explícale, abogada Rolio, para este. que le defienda los intereses del menor, porque el menor es el que hay que velar por él por el desamparo, y hay que mirar en ese sentido, y si hay alguna administración pública que está actuando inadecuadamente, lo que tiene que hacer esa letrada o letrado, o el Ministerio Fiscal o el juez, es velar por la tutela de ¿Y si esos no lo menores. hace? ¿Perdón? ¿Y si no lo hace? Pero vamos a ver, es decir, No, tendremos vamos que a ver, pedirle es auxilio, la realidad. pero tendremos que No lo pedir el hace. auxilio judicial, José María. No lo hace. A ver, Pero si un juez incluso a jueces vamos a ver, les han retirado vamos el a ver, hijo. pero por favor, seamos realistas. No, claro, eso que hablemos te digo en yo. plan- No en me plan des en el una aire. clase teórica, Si un juez, que me parece si perfecta. no es teoría, es Sí, que es esto ley, todo es la ley. teoría. Mientras se cambia la ley, si alguien se encuentra vulnerado por un tema que afecta a lo más importante que hay de ese derecho del menor, Sí. ¿qué tiene que hacer? ¿Decir que se cambie la ley o luchar? Lo que pueda. Pero sabes, Pero lo que pueda pero ¿sabes legalmente. qué consigue? ¿Qué consigue? Nada. Bueno, pero bueno, eso es lo que tú dices, alguna habrá alguien es que lo que yo podrá digo, conseguirlo. no. Te puedo poner Entonces, 200 casos. ¿qué hacen? Todos se callan. 200 casos. No actúan legalmente. 200 casos Todos te se callan, pondré. no actúan No legalmente. consiguen nunca nada. Mientras se cambia la ley, No consiguen nunca nada. Es más, tengo madres peritos judiciales. Les han quitado el hijo. Jueces. no tienes información de que alguien haya Ninguna. obtenido. Ninguna. También es verdad que a mí me llegan, supongo que me llegan los casos en que no están bien resueltos, pero cuando hablas con ellos te ponen ejemplos a punta pala. Y en España estamos hablando de entre 40 el defensor y del menor 60.000. tendría que también decir que algo lo al busquen. respecto, el defensor del menor. El defensor del menor que lo busquen, porque alguno que le he preguntado ha negado la mayor. Eso no pasa en Madrid, eso no pasa en España. Los servicios sociales Se en está España mirando son hacia otro súper lado. profesionales y no sé qué. Si nadie, por ahí. nadie está diciendo que los servicios sociales o cualquier otra cuestión dentro del ente público o esté fallando o lo hagan bien o mal. Lo que Yo digo, sí, yo estoy lo que diciendo, digo, yo lo estoy lo que diciendo. digo, si yo sé lo Yo que lo tú estoy estás diciendo. diciendo, si yo creo que te entiendo, hasta ahí llego. Pero lo que digo es que cuando esto ocurre, además Que sí. de intentar cambiar la ley, no podemos quedarnos quietos. Que sí, Es lo que estoy diciendo. No estoy dando una clase No, teórica. pero Yo, para si que- me sí, permite, sí. no te enfades conmigo, No, la no, clase teórica sí, la das tú, no, porque no. estás diciendo, si No, pasa no, esto, no. Te voy Mire a dar usted, la si clase pasa práctica, esto, la clase práctica, pero no tiene nada que ver. Y voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí. Yo le digo un día tan tranquilo, bueno, un día me encuentro que me llega una, no tiene nada que ver, pero verás la clase teórica, la clase práctica. Me llega una multa de tráfico. Por haberme saltado un semáforo con peligro de los estudiantes que entraban en el colegio donde iban mis hijos. Caray. Y es verdad que yo pasaba por allí, cada mañana les dejaba. ¿A qué hora me llega? A las 9 de la mañana. Las Rozas. Voy a poner datos y todo. Las Rozas, ostras. Aquel día y aquella hora yo estaba aquí arriba, justo aquí arriba, en una tertulia radiofónica desde las 8, caray, con el alcalde de Majadahonda, entre otros. O sea, una autoridad, probablemente tan autoridad como el guardia. Llamo a Las Rozas, voy a ver a Las Rozas, al concejal de turno, al jefe de la Guardia Urbana. Ahora te daré la información de los dos sin decir de quién era, para no meter uno a otro. Uno me dice, no, bueno, voy a preguntar. Ratifica la información del guardia que puso la multa, que sí, señor, que ha sido, claro, se la inventaron, evidentemente, pero ratifica la historia, vale. Y digo, ¿y qué puedo hacer yo? Me dice, callarte, porque como les toques las narices, cada día en la puerta de tu casa tendrás un coche. Y te va a caer un paquete día tras día. Autoridad. Eso es una clase práctica. Vale. Me dejas que no la clase teórica. Dejas que manifieste ¿Y muy sabes breve, qué me Alba? pasó? Que la autoridad, Muy breve. esta era la autoridad directa, a la cual la política que recurrí no me cogió Pues nunca te más voy a dar yo- Espérate, Vale. no me cogió nunca más el teléfono, no fuera caso que le recordara la cosa. Vale. Pues yo Eso no es voy la a dar- puñetera realidad. yo no voy- Y no me quitaron un niño, me pusieron 2 puntos de penalización. Porque si me quitan el niño, ya me explicarás. Yo, si no, me voy, encuentro con lo yo mismo. no voy a dar una clase práctica, voy a dar una humilde opinión, rápidamente. las muy rápido. humildes opiniones En el derecho fuera de administrativo tiempo, está señor. el principio solve y repete, paga y recurre. Por lo tanto, quiere decir que en este caso tú podías haber actuado al margen de lo que te hayan dicho y de que te hubieran puesto, actuar legalmente para que esas barbaridades
no sucedan. Y al mismo tiempo diré que no sucedan, es decir, callarse y decir cómo te van a poner, pues ya está, lo dejamos. Fíjate si las mujeres se hubieran callado de todo lo que han sufrido y no hubieran luchado por sus derechos. En fin, lo que está claro, señores, y aquí tenemos que zanjar este asunto, es que la realidad siempre es mucho más dura de lo que podemos hablar o de lo que podemos transmitir aquí en esta mesa. Publicidad y enseguida volvemos. Pero si podemos contar verdades en libertad sin censuras, aunque nos intenten desacreditar una y otra vez, manteniendo también nuestra identidad, es gracias a todos ustedes y a los que forman parte del Club de Amigos. Ya saben que el club es una parte muy importante de esta televisión y que además, dándose de alta, formando parte del mismo o haciendo alguna puntuación puntual, nos ayudan muchísimo, aunque todos ustedes puedan pensar que es muy poco lo que pueden hacer, de verdad que es mucho. Además, desde el Club de Amigos se organizan también actividades interesantísimas, como por ejemplo el próximo martes, día 3 de junio, que es la 9ª y ya última sesión del ciclo de José Javier Esparza. El tema a tratar va a ser las claves ocultas del 23F y habrá una entrega de diplomas por parte de José Javier a los asistentes. A los que han asistido online también se les va a hacer llegar a sus hogares. El jueves día 19 de junio tenemos una cita para desayunar con don Luis del Pino y comentar toda la actualidad política, social, económica y hasta deportiva con él y todo su equipo. Esta cita es a las 10 de la mañana aquí en la sede de Radio Libertad. Y buenas noticias para todos los socios y amigos que tenemos en Barcelona y alrededores, porque el miércoles día 25 vamos a tener un almuerzo con José Javier Esparza y Julio Ariza. Para inscribirse en estas y otras tantas actividades, tanto de forma presencial como online si viven fuera de Madrid, pueden llamar a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el mismo al que pueden llamar para darse de alta, informarse cómo hacerlo, hacer una donación puntual, el 91 616 24 64. Publicidad y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta dando caña, pasan 7 minutos de la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias. Aquí el debate ha seguido durante la pausa de publicidad. Pero ahora vamos con las crónicas de Manicomio, de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a hacer un alto en el camino en este intenso Además vienes debate. de amarillo y azul, Uy, qué que son bonito. los colores Bueno. del programa. Vienes muy corporativo. Hombre, me han obligado, ¿eh? Todas las mañanas Alba me envía cómo tengo que venir vestido para Eso que... es mentira, que conste. Pero bueno, quiero contarles, no sé si saben ustedes quién es Jesús Fernández Bolaño. Era miembro de la Guardia Civil y era el jefe del puerto de Valencia, el que controlaba todo el puerto, las mercancías que entraban y salían. Está detenido desde diciembre del 2024, pues, concretamente era el encargado de antidroga del puerto, está en prisión provisional y ahora pues una pertenencia a un grupo criminal y tráfico de drogas, y la Audiencia Nacional le sitúa como inversor de distintas operaciones de entrada de cocaína en España y salida también hacia diferentes países de Hispanoamérica. Ahora mismo el Ministerio de Defensa la ha apartado de la Guardia Civil, está en prisión, como he mencionado, por narcotráfico, y OK Diario ha tenido acceso en exclusiva al sumario. Y dice la propia Audiencia Nacional que Bolaño era una pieza esencial de la organización criminal y le sitúa como inversor, el que ponía muchas veces el dinero. OK Diario ha accedido a las fotos con narcos. Esto es uno de los encuentros que quedaba en Valencia, cerca del puerto, con los propios narcotraficantes, y muchas veces se personaba con el propio uniforme de la Guardia Civil e incluso con el coche oficial. Y cuando hacía una llamada de teléfono y decía, oye, voy a ir allí, méteme en algún sitio escondido para que nadie me vea. Pues bien, la han cazado y sobre todo la impunidad con la que actúa que era el jefe de antidroga de la Guardia Civil. Le vemos aquí con narcotraficantes conocidos de Valencia. Él llamaba, pedía al restaurante, oye, una mesa apartada, que no me vean, ni muchas de las fotografías sí que se esconde, porque saben que le están fotografiando, se esconde detrás de los propios narcos para que no le vean. Es que el objetivo de la propia organización pues era introducir contenedores de mercancías con droga oculta en el puerto de Valencia. Muchos de ellos provenían de Costa Rica y de ahí salían para diferentes puntos. Muchos de entrada vía España y otros volvían a otros lugares de Hispanoamérica. Y además que sus contactos, al ser jefe antidroga, pues maneja muy bien cómo funciona el puerto de Valencia. Pues sabe cuáles son los controles específicos y así avisaba a las propias embarcaciones que traían contenedores de droga para saber cómo saltar esos controles, y luego también el contacto con diferentes empresas que aportaban el dinero para que estas operaciones se llevaran a cabo. La verdad es que un figura y sobre todo
¿Qué debe pensar, siendo el jefe antidroga, a la hora de reunirse con narcotraficantes en Valencia, ir con el coche oficial de la Guardia Civil y con el propio uniforme? Es más evidente, menos te pillan. Pero a mí, y conozco varios que te darían ese planteamiento, ¿eh? Lo más evidente es lo que menos se pilla. Pero a mí no sé qué me escandaliza más, si que le vaya con un uniforme a la reunión o que los narcos campen por sus anchas sin problema por las calles de Valencia. Porque si es tan claro que son narcos, no sé qué espera alguien para hacer algo, ¿no? No deja de ser curioso. Y hemos visto reciente las ferias que se están celebrando en Andalucía, como también miembros de la Guardia Civil y altos cargos se han reunido también, están con narcotraficantes en las propias casetas, alegando que se han encontrado. Pues claro, unos campan a sus anchas por las calles de nuestro país y los otros actúan con cierta impunidad, como si no ocurriese algo que fuese delictivo. Y como también desde muchas administraciones se hace la vista gorda, porque aquí no solo hablamos de la Guardia Civil, sino que sabemos perfectamente también que desde el ámbito político estas cosas mejor en muchas ocasiones, ¿eh? No quiero decir que sea desde toda la clase política, pero desde un cierto ámbito se prefiere mirar hacia otro lado. Y tampoco será toda la Guardia Civil. No, por supuesto. Gracias a Dios. Pero claro, aquí ya gracias a Dios que sí, ¿no? Pero evidentemente tanto en los distintos cuerpos que luchan contra la droga, tienes que estar con mucho cuidado para que no sean tentados eficazmente. Y una de las maneras de que, hombre, nunca competirás económicamente, pero como mínimo no tratarlas a patadas como parece que este país trata a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo único que les falta es que les pongan un lugar para ir, un asilo para ir a pedir comida, ¿no? Y en este caso no es el eslabón más débil, es el alto cargo que se encarga de que no ocurran estas cosas, estas situaciones con la droga en el puerto de Valencia, que si él ya está involucrado en esta situación, para abajo la cantidad de gente que debe haber, y más en un puerto, todos los controles que hay, toda la seguridad para controlar las mercancías, si se tira de la manta. Cuando la equiparación de salarios de la Guardia Civil, que la policía con las policías municipales, la Arxanxa y los Mossos d'Esquadra, sigue paralizada a pesar de que se ha votado repetidas veces que faltaría más, se está ayudando a los narcos de toda Europa. En fin, Gaby, ¿qué otro asunto nos traes para hoy? Pues aquí no sé si todos tenemos el carnet de conducir. Sí, de momento. De momento, esperemos que siga así, Alba. Me caducan 12 puntos, ¿eh? Ojo. Bueno, yo no voy a decir los que tengo, porque no importa, no vienen al caso. Lo que pasa es que... No se recuperan los puntos. Yo esos puntos sí se pueden recuperar. Pues esos puntos que me quitaron en lo que he contado, y llevo 7 o 8 años, no he tenido nunca más una multa, no he recuperado un punto. Te voy a dar la clave, Francas. Si hubieras luchado no te hubieran quitado. Te digo la verdad, se los pueden meter donde les quepa ahora. Pues mira, te voy a dar la clave. No voy a hacer ni Menudo viernes le estamos dando a Francas. No voy a hacer ni un esfuerzo para recuperarlos. Me quedan de sobras para lo que voy a hacer yo con un coche. Pues mira, ahí tan a gusto. Pues lo que no debes hacer es lo que ha hecho esta joven de 25 años, que le habían quitado el carnet de conducir. Está la vía administrativa y luego la vía penal. Depende la gravedad de lo que haya ocurrido. Pues una joven de 25 años en Granada le quitaron el carnet de conducir y se presentó en donde se tenía que examinar y se presentó como conduciendo. Claro. Hombre, dijo, ya que tengo que ir hasta el sitio del examen, pues ¿cómo voy a ir? Pues en coche, aunque no tenga carnet. Esto es porque en todas las pruebas de los exámenes, cuando te quitan el carnet, depende de la gravedad, como he mencionado antes. En algunas situaciones con un cursillo de seguridad vial te lo devuelven y en otros tienes que hacer otra vez el examen teórico. Pues cuando vas a hacer este examen teórico hay miembros de la Guardia Civil que es como un equipo encargado de vigilancia para que las pruebas pues vayan conforme debe ser. Pues de repente vieron que esta joven entró para realizar el examen y dijeron, oye, esta chica no la que acaba de aparcar ahora mismo en la puerta y no tiene carnet de conducir. Dejaron que hiciesen el examen y cuando ya lo entregó dijeron, oye, yo creo que tienes un problema. Y dice, sí, aparte de que no tienes el carnet es que te vas a tener detenida y ahora pues está a disposición judicial y tendrán que ver si es una multa económica, porque depende del caso y la infracción es de 3 a 6 meses de cárcel o multa económica de 12 a 24 meses, incluso servicios a la comunidad.
Pero ¿en qué momento se te ocurre? Igual no lo pensó. Dice, bueno, el carné a lo mejor lo tengo... Pero disimula al menos, aparca en una calle aledaña, no me va a aparecer en la puerta, hija mía. Pero una parte es justo en la puerta donde hay cámaras de seguridad y te vas a presentar del teórico el carnet de conducir que previamente has cometido una infracción y no puedes conducir. ¿La hicieron la prueba, lo sabes, de alcoholemia o algo? No, imagino que sí se la haría para ya comprobar todo. Hubiera sido un puntazo, ¿eh? Bueno, Francas, la primera consulta es gratuita. Si quieres recuperar los puntos del carnet sin hacer nada, a los 2 años se van recuperando de forma paulatina. Si no tienes ninguna multa. Si no has tenido ninguna multa, pues entonces míralo. No, que ya tengo en el móvil y ponen los mismos puntos que tuve cuando me los quitaron, pero que se los queden, que me da igual. El director general de la Guardia Civil del tráfico, que ese sí que puede correr más de lo que pone en la carretera, que se los guarde para su familia, a mí me da igual. Por lo bien que va el Cercanías últimamente. Por eso, esta mañana Cercanías ha sido bestial. Al llegar a Atocha se oye una voz y dice, este tren se para aquí hoy, cambien de tren y vayan adelante. De hecho, Francas, cuando me escribes por las mañanas un WhatsApp, siempre digo, a ver qué le ha pasado con tiemblas. Sí, pues a mí me ha ocurrido. Ayer estuve 40 minutos en Nuevos Ministerios, esperando a la C4 y me metí en el horario. ¿Solo? Sí, 40 minutos, esperando a ver si venía el tren y dije, wow, a lo mejor me he equivocado yo y hay otra frecuencia. Me metí, pues había 3 que se los habían fumado. Esta mañana a las 7:20 digo, venga, va, un poquito antes de mi hora, lo voy a coger. 15 minutos más y no ha venido ni uno ni otro, he tenido que esperar al siguiente. Yo sé que hoy y ayer iban petados unos trenes que van vacíos, eso que quiere decir que los 3 anteriores no han pasado. Pero por cierto, ya que hoy estoy agresivo, hace unos años yo tenía un amigo al cual le pillaron con alcoholemia, ¿no? Te iba a hacer la broma de que siempre es un amigo. Pero... No, sí, era amigo. No, en este caso pues seguro que no era yo. Y además era un amigo que ni siquiera era español, curiosamente. En un control de alcoholemia y cuando vino preocupado, y me contó una cosa que todo el mundo sabía, que es que desde donde, no sé si le metieron en un furgón o dónde fue, desde ahí ya le dieron la fecha del juicio, un juicio rápido. Sí. Hombre, si pasas el límite, sí. Sí, pero es muy interesante saber que para control de alcoholemia, es decir, una multa, el juicio era rápido, pero cuando entrabas en los juzgados, la pila de cosas que había paradas era lento. Entonces, o sea, no era un problema de que no se pudiera ser rápido, era un problema de que a alguien le interesa que unos sean rápidos y otros no. Porque aquellos eran, o sea, ni un minuto, antes de salir del sitio ya tenías la fecha. ¿Qué milagros pasan en este país? Sí. Gaby, ¿chiste? ¿Toca chiste? Bueno, tengo un par de cosas que muy interesantes. Es un chiste, Ya, es peor. Lo sé, vengo con los colores de mi Cádiz, bueno, por obligación casi, más o menos, pero también soy muy madridista. Y Carleto se nos ha ido. Es tu problema. Sí, por eso. Pero voy a hacer que sea tuyo ahora también, Francas. No. Porque Carleto se ha ido y es una tristeza, un discurso muy bonito para todo el madridismo. No, pero era un buen hombre. Sí, y hasta Florentino lloró. Sigue siendo. Sigue siendo un buen hombre, sí. Es un señor. Ha sido un placer entrenar este club, este equipo. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente Florentino. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas de una calidad extraordinaria. Ha sido fantástico compartir con vosotros todos estos momentos. Un sueño de niños que luego en hombres se hace realidad. Y aparte de dejando el Madrid a un lado, hablemos, la Agenda 2030 como ha apretado, Francas. En los últimos años nos está dejando cosas de manicomio total. Sí, pues yo te quiero hacer una pregunta. Casi es historia. Ya. ¿Sabes cómo pilla un pollo que come comida ecológica? Pues supongo Bio. Ah, qué bonito. Sí, pues imagínate cómo deben estar los pollos ahora en Europa. Se están volviendo todos locos. ¿Y cuando coman solo gusanos, qué pasará? Pues te lo cuento el próximo día, Francas. Eso, búscalo. Buen fin de semana, Igualmente. Gracias por sacarnos una sonrisa. Es una maravilla tener estos ratitos, que si no fuera por ellos, madre mía. Porque como la noticias como... Ya, sí, ahora vamos a las noticias
que nos van a enfadar, que te van a volver hasta a hacer agresivo. No, si es viernes. Porque desde luego lo que lleva ahí el Confidencial en su portada no es para menos esa intención del ministerio de Félix Bolaños, el superministro, de cómo quiere que la UCO pase a depender en exclusiva de la Fiscalía General del Estado, que ya saben todos ustedes de quién depende. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Quien avisa no es traidor, dice el refrán. Pues ahora, según la información que publica el Confidencial, la UCO, la unidad central operativa de la Guardia Civil, dependerá del gobierno. La macroreforma judicial que prepara Bolaños hará que policías judiciales, como esta de la Benemérita, pasarán a recibir mandados de los fiscales, en vez de acatar las órdenes de los jueces de instrucción. Las investigaciones dependerán de la Fiscalía y estarán bajo la supervisión de un juez de garantías. Fuentes consultadas por el Confidencial alertan que con esta novedad no hay una balanza que evite los abusos de poder. Todo esto llega tras un tsunami de polémicas publicadas por diferentes medios donde miembros y socios del PSOE intentan asfixiar a la Guardia Civil. A ver, una cosa a ti me interesa. Vamos a parar aquí un momento, por favor. Mira, yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a balas. Un cuerpo en el punto de mira del PSOE desde hace años por las investigaciones de presuntos casos de corrupción. Escándalos que nada más y nada menos salpican a figuras importantes del socialismo español y a miembros de la familia del presidente del gobierno. Bueno, Ignacio, desde luego esto es tremendo, es una muestra más de cómo desde el poder se está buscando a toda costa conseguir mantener garantizado precisamente que están donde están y todo el control para que nada les pueda salpicar. Bueno, lo llevamos denunciando desde hace ya muchos años. Es una obsesión del Partido Socialista y de los separatistas controlar los diferentes poderes del Estado, uno de ellos crucial, el del Poder Judicial. Por eso también esa obsesión ideológica del Partido Socialista, del Gobierno en particular, junto con los separatistas, van totalmente de la mano. Recordemos cuántas denuncias de eso que llaman lawfare, porque ellos lo que quieren es la politización total y absoluta de la justicia, bajo esa excusa de decir, no, es que los jueces se meten en política. No, los jueces, los magistrados, bajo el imperio de la ley, en un Estado democrático de derecho, lo que hace es que se cumplan las leyes y los primeros que tienen que cumplir las leyes y el derecho son los políticos, y cuando un político no se somete a la ley y el derecho, actúa el Poder Judicial. Por eso, esa obsesión ideológica del Partido Socialista y del Gobierno, y es verdad que están tramitando proyectos de ley precisamente para controlar más al Poder Judicial, y ahora, como acabamos de explicar, el asunto de la UCO para que dependa de la Fiscalía, que a su vez depende por mandato constitucional desde el punto de vista de la designación del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Pero es que el Gobierno, a lo largo de todos estos meses, de todos estos años, tenía como meta el control del Poder Judicial y de una forma u otra lo está haciendo. De una forma u otra. Por ejemplo, el asunto de ayer de la toma de posesión de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura es por el aforamiento. ¿Por qué quiere esa prerrogativa? Porque entiende el señor Gallardo que va a tener un juicio más favorable desde el Tribunal Superior de Justicia que del juez y del Tribunal Ordinario que le tiene que juzgar. Claro, esto es de locos, la situación que hemos llegado. La Fiscalía, con el fiscal general del Estado, con García Ortiz, que sabemos que es el fiscal perfecto del Partido Socialista, que actúa siempre en favor del Partido Socialista y en concreto de Pedro Sánchez, pues con esta Fiscalía General del Estado ellos tienen todo mucho más maniatado, mucho más dentro de su posición para ellos favorable. Y es que los quieren hacer una revolución dentro del Poder Judicial, porque, por ejemplo, ya personas que lleven 5 años en la carrera judicial, pues tranquilamente puedan ser magistrados. Es decir, también quieren aprobar un comité de ética, con políticos, es decir, para supervisar las resoluciones judiciales y si la actitud de los magistrados y jueces está de acuerdo con la ética que ellos consideren. Es decir, algo nefasto. A los jueces, a los magistrados y a los fiscales hay que dejarles trabajar con plena independencia, de acuerdo con su propia autonomía, darles medios materiales y humanos necesarios, precisamente para que la justicia sea muchísimo más rápida. Eso es lo que hay que cometer y, por supuesto,
en la dirección opuesta, independencia del Poder Judicial, que los políticos no puedan meter la mano en la justicia. Y a día de hoy lo meten en el Consejo General del Poder Judicial y por eso hay políticos que quieren ser juzgados, como Miguel Ángel Gallardo, por instancias superiores en vez de por los jueces naturales que deberían tocar de acuerdo con los delitos cometidos. El Poder Judicial es el que tiene más autogarantías diríamos, para cumplir su función. Porque puedes recurrir, puedes recusar, hay 70.000 mecanismos para hacerlo. O sea, para mí es el único poder que de alguna manera se limpia solo. Totalmente, pero al gobierno y a Bolaños en particular, criticando con nombres y apellidos a los jueces y magistrados y fiscales que de alguna forma dictan resoluciones que no son del agrado del Partido Socialista. Yo creo, de verdad, creo que se pueden criticar resoluciones judiciales de acuerdo con un prisma jurídico, con fundamentos jurídicos. Es evidente que se puede criticar y para eso existen luego los recursos. Pero es que lo que no se puede es criticar las resoluciones judiciales en base a argumentos políticos. Que esto es una barbaridad en la cual siempre cae el ministro de Justicia. Eso de lo que estáis hablando precisamente no viene de ahora, viene ya desde hace muchos meses e incluso se evidenció también con la propia ley de la amnistía. Marian Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Se cumple justo hoy un año de la entrada en vigor de la ley de amnistía, una norma que sacudió a España y que provocó una oleada de protestas. Un año después toca ahora hacer repaso de lo que ha supuesto esta ley, que ha borrado los delitos ligados al referéndum ilegal del año 2017. Desde que se aprobó, 328 personas se han visto beneficiadas. De esas 328, 173 fueron manifestantes y activistas, 26 son políticos, cargos públicos y empresarios y 129 fueron mozos de escuadra. Esta norma está recurrida ahora por el Partido Popular y por más de una quincena de gobiernos autonómicos y asambleas regionales ante el Tribunal Constitucional. La semana que viene la vicepresidenta va a entregar el borrador de la sentencia. Después, el 10 de junio, lo va a exponer, pero no será hasta el día 24 cuando comiencen las deliberaciones que podrían prolongarse hasta 2 días después. Este recurso, eso sí, solo va a resolver si la ley de amnistía es constitucional o no. La mayor polémica que rodea esta norma es sobre el futuro de Carles Puigdemont, quien por el momento se ha quedado fuera de su aplicación. Pero ahora mismo esta cuestión no se va a abordar en ese borrador de la sentencia. Gracias, Marín. Víctor Manuel. Bien, voy a, de verdad, que voy a intentar ser breve, no me quiero extender. Pero es que estos son temas en donde dan para muchos debates y muchos programas. Y una carrera entera, la carrera de Derecho. Yo no voy a ser agresivo, ¿eh? Yo no voy a ser agresivo. Digo, y una carrera entera que es la carrera de Derecho. Tú no estás siendo agresivo, sí que a veces salimos torcidos algunos. Vamos a ver. En primer lugar, el tema del aforamiento. Creo que en España se abusa del aforamiento, pero no solamente para este señor, sino para todos los políticos. ¿Por qué cuando se es un político se tiene derecho a aforamiento? Me parece discriminatorio. Que todos seamos iguales ante la ley. Punto 1. Punto 2. Lo que ha hecho este señor en Extremadura, con el debido respeto, voy a poner la palabra presuntamente, por ser prudente en mi expresión, me parece un fraude legal. Punto 3. Desde el punto de vista de los audios que se han escuchado, todavía estoy echando de menos que no haya dicho nada la directora o director general de la Guardia Civil, así como también... Mercedes González sigue en silencio, señor. Sigue en silencio, ¿verdad? Luego, en este caso, sigue sin decir absolutamente nada. ¿Qué va a decir? Hombre, algo tendría que decir, José María. Entiendo, para eso tiene un cargo, que lo que está ocurriendo es que esto tendría también que haber intervenido, e intervendrá, eso espero, la Fiscalía Anticorrupción, porque estos audios que se están escuchando, al margen de los temas políticos, tienen sus efectos legales y en consecuencia tendría que intervenir, así lo entiendo humildemente, la Fiscalía Anticorrupción. De oficio. Claro, es decir, esto puede ser una presunta asociación ilícita, una asociación presuntamente, como también el hecho de la obstrucción a la justicia y muchas otras cuestiones que la Fiscalía Anticorrupción debería de actuar. Pero además de todo eso, también habrá que tener en cuenta el tema este que hablamos de la instrucción de los fiscales. Estoy resumiendo mucho. La instrucción de los fiscales en la fase de investigación. A mí me parece un error procesal. Da una inseguridad jurídica al margen de los temas de políticos, que estoy de acuerdo porque la justicia solo tiene que depender ante lo justo. A mí me gusta una imagen de la justicia no vendada los ojos y los oídos que no oiga. A mí me gusta que la justicia vea y oiga todo para que pueda resolver adecuadamente conforme a derecho.
Por lo tanto, entiendo que desde ese punto de vista creo que eso que se intenta por parte del gobierno de Bolaños, concretamente, no solo me parece improcedente desde el ámbito procesal, sino también de inseguridad jurídica para ciudadano o ciudadana, como ya lo he dicho en otros programas que he podido intervenir, de una tranquilidad o tutela que no solamente hay un fiscal, sino que también tenemos un juez al respecto de investigación. Luego ya veremos en el juicio oral o no. Lo de los 4 ojos que decías. Sí, ven más 4 ojos, siempre y cuando que los ojos sean unos ojos que estén bien graduados, porque hay algunos que tienen una graduación que vaya usted a saber por dónde, si son astigmatismo, miopía, o vaya usted a saber. Bien, entonces desde ese punto de vista entiendo que todo esto que he dicho se refleja con una cuestión que se llama profesionalidad y pensar en los ciudadanos. Es decir, aquí no hay que pensar en un poder político, que casi todos los políticos de una manera o indirecta, cuando están siempre, que no se me enfade don Ignacio que le tengo a mi lado, siempre arriman un poco el asco a su sardina, dicho sea una sardina política. Aquí lo que tenemos que ver es que esto que pretende Bolaños es totalmente una inseguridad, y así lo creo humildemente, para los ciudadanos que vayan a pedir la tutela judicial efectiva, incluyendo para todos los temas de menores también. Sí, sí, y hay una huelga convocada, hay unos minutos de... ideologizar al Poder Judicial, o sea, es decir, si también quieren cambiar el sistema de acceso a la judicatura, hacer exámenes mucho más laxos, controlar el cuarto y el quinto turno, potenciarlos muchísimo más. La comisión de ética que acabamos de detallar. Es decir, si ellos tienen una obsesión con el Poder Judicial para controlarlo, bajo la excusa de que los jueces y magistrados casi todos son pudientes, son personas que se pueden pagar las oposiciones. Bajo esa excusa, pues lo que hacen es, vamos a modificar la administración de justicia, pero para una cuestión, el control. Que estamos hablando del Partido Socialista y jueces. Vamos a ver, que nadie puede pensar otra cosa. No va a ser para mejorar los medios materiales y humanos de la judicatura o para acelerar los procedimientos judiciales y que las causas duren menos y por tanto las sentencias se puedan dictar antes. Es decir, no va en esa dirección. Y luego, el tema de la ley de amnistía. La ley de amnistía, el pacto del PSOE con los separatistas, en concreto con los catalanes, los que dieron el golpe de Estado, impunidad absoluta, mientras el resto de los españoles pagan sus multas, cumplen sus sanciones de la índole que fueran, ellos privilegios para los separatistas, porque así lo ha decidido el Partido Socialista en ese atropello constitucional contra el Estado de Derecho, contra la igualdad de todos los españoles, una cacicada mayúscula, y por eso nosotros decimos que este gobierno es absolutamente ilegal y ilegítimo, en tanto que la amnistía no cabe en el ordenamiento constitucional, aunque el Tribunal Constitucional, eso sí, también asumido por el Partido Socialista, yo creo que esto no descubro el Mediterráneo ahora mismo, es decir, Conde Pumpido a las órdenes de quien está y qué es lo que suele dictar, ¿no? Y además sin ningún tipo de complejo. Como además han denunciado varios magistrados también del Tribunal Constitucional, esto es una barbaridad. Una barbaridad lo que pasó con la ley de amnistía, toda la negociación del Partido Socialista, eso sí, para yo estar en el poder, te amnistio a ti los posibles delitos que tú hayas cometido. Esto es un atropello al Estado de Derecho, a la igualdad y al conjunto del pueblo español. Y además, sobre todo, a unas personas que dieron un golpe de Estado, que queman la bandera de España, que insultan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que además malversaron el dinero de todos los españoles. Y el Tribunal Constitucional va a resolver, incluso antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudie la cuestión prejudicial sobre si cabe en el derecho europeo la amnistía ante delitos de malversación pública, es decir, de malversar el dinero de todos los españoles, también el de los votantes socialistas. Y luego un hecho, seguimos sin presupuestos generales del Estado. Última pausa de publicidad del día de hoy, nada, apenas unos minutos y enseguida volvemos. Hablaremos de la manifestación del Partido Popular del próximo 8 de junio. También hablaremos de una cuestión que está sucediendo en Aragón y que ya les adelanto el titular, cómo desde muchas administraciones se está mirando hacia otro lado ante muchas de las aves que mueren electrocutadas en los molinos, en los propios aerogeneradores. Se lo contamos a la vuelta. El dolor es la principal causa de pérdida de calidad de vida en los países desarrollados y afecta tanto al bienestar físico como emocional de quienes lo padecen. Una situación que conocen bien, desgraciadamente, las personas que viven con la artrosis, más de 7 millones en nuestro país. El dolor intenso en sus articulaciones, ya sea en la rodilla, cadera o manos, junto con esa rigidez y la inflamación, hace que estas personas vean muy mermada su calidad de vida. Si es usted una de ellas, tenemos una solución revolucionaria
revolucionaria, los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Pues aquí estoy con los guantes. Además, fíjate que el otro día, hablando con un médico rehabilitador, me dijo otra cosa nueva de los guantes que yo no sabía, porque él no los conocía, y entonces me los quiso conocer y dice, mira, además esto tiene una cosa muy buena a nivel del dolor, que tú cuando pones calor en las extremidades, tu sistema cerebral del dolor baja, ¿no? O sea, que relaja, ¿no? Es una cosa que usan mucho en rehabilitación, ¿no? Los médicos rehabilitadores, o sea, poner en las extremidades calor para que el dolor remita. Así que, además de esas ondas pulsantes que llevan, que son maravillosas para trabajar la articulación y que puedas mover mucho más y que irrigue, esa parte de masaje, vibración, calor, ese primer guante que te pones con la, bueno, que no es parafina, porque en este caso usamos unas cremitas que son antiinflamatorias y analgésicas, que son naturales. Bueno, pues todo esto hace que en 20 minutos podamos evidentemente tener una mano mucho mejor, podamos mover mejor. Cuanto más dolor tengas, más lo vas a notar, la gente que le duele menos, pero sí va a notar eso agradable, y luego, claro, estás trabajando para que esa artrosis no avance tan rápidamente, porque lo que te hace los guantes, como puedes mover más las manos, irrigar las manos es importantísimo, ¿no? Y luego para la parte de rodilla y para la parte lumbar tenemos lo que son las terapias de luz, ¿no? En este caso son infrarrojo y ultravioleta, en este caso infrarrojo. También le ponemos masaje, vibración y calor para que lleguemos a la articulación, irrigue mejor, baje la inflamación, duela menos, podamos caminar mejor, podamos movernos sin esos dolores dorsales o cervicales. Y bueno, pues esto digamos que es una tecnología puesta en manos de la propia persona para que podamos aliviar los dolores que nos da la artrosis. Y desde su propio hogar, porque es muy importante, claro, también el tiempo que muchas personas pierden en acudir o en desplazarse hacia un sitio específico para ello, y hacerlo desde casa, desde luego, es lo más cómodo del mundo. Sí, además es que llega un momento, Alba, que no lo haces. O sea, es como el gimnasio, lo coges con muchas ganas, ¿no? Pero llega un momento. ¿Por qué? Pues porque tienes el tiempo que te lleva, el desplazamiento, ya no digo también el dinero, evidentemente, pero en casa tú te levantas por la mañana, cualquiera de los productos te los pones y a pasar bien el día, y si quieres ponértelo un par de veces cuando llegas por la noche, pues también. Así que es una manera súper cómoda de hacer tratamientos cómodos, sencillos, económicos y eficaces, ¿no? ¿Dónde podemos conseguirlos, Adolfo, y con qué ventajas? Pues mira, tenemos un teléfono que es completamente gratuito. Vais a tener el servicio de telemedicina gratis, es decir, que puedo hacer una videollamada a un médico desde casa, y además os regalamos el libro Historias de nuestros médicos. Es ese 900-730-122. Y si me permites, digo qué doctor tenemos este fin de semana, ya que tenemos un médico que es un cardiólogo, es el doctor Javier Parra. Él es cardiólogo de los hospitales HM, lleva además todo el servicio de cardiología, lleva 40-50 cardiólogos a su cargo, y nos va a contar cosas maravillosas, no solamente de la cardiología, sino también de su familia, de la ópera, o sea, un programa súper interesante. Así que mañana sábado lo tenéis a las 9:30, este domingo, en vez de poner la misa, va a ser a las 7:30 de la tarde, y bueno, pues que os invito a que lo veáis, que lo vais a disfrutar. Desde luego que sí. Nos vemos, Adolfo. Gracias, Alba. Nos vamos ahora hasta Budapest de nuevo con nuestro compañero Sandro Meco para ver qué es lo que se está cociendo en estas últimas horas. Sandro, hola de nuevo. Muy buenas. Bueno, pues ya hemos escuchado un poquito del discurso de Liz Truss diciendo que no podía entender cómo el tiempo había cambiado tanto como para que antes, cuando la gente del este viajaba a Gran Bretaña por la libertad, ahora viéramos un tiempo en el que ocurre todo lo contrario, cómo la gente está viajando desde Gran Bretaña al este para tener un ambiente como el que tenemos ahora mismo aquí en Budapest. Bien, esto es lo que han visto ustedes, pero ha habido trabajo más allá de las cámaras. Hemos tenido la posibilidad de hablar con uno de los representantes de Dinamarca, con el señor Morten Messerschmidt, que es el líder de EDF, y nos ha dado la receta sobre cómo podemos conseguir que esta edad de los patriotas se extienda también a España. Basically, it's about common sense. I think most Europeans, Spanish or Danes, will share the ideas and the way of life that we have here in Budapest today. The love to our family, the love to our country, love to our culture. And that's basically what it is. Not an ideology of reforming and radically changing our societies through migration or crazy sex theories, but just living simple lives in love with the country and the people we do love. So that's basically the recipe. So if you share that, you should definitely vote for the patriotic parties. All the other parties have failed. They've had their chances. They have
sworn up to the ideologies. If you love Spain, if you love your region, then vote for a patriotic party. Bueno, y efectivamente nos decía que hay que ir votando a estos partidos conservadores elección tras elección. Vale, pues este domingo es la segunda ronda, de hecho, de las elecciones presidenciales en Polonia y, bueno, ¿para qué os voy a hacer yo la previa? Que nos la haga Krzysztof Bosak, que es el vicepresidente del partido polaco. We have second round of presidential elections this Sunday. We have two candidates. One is from Law and Justice Party, proposed by Law and Justice, not a member, a conservative patriot, and the other is proposed by Liberal Civic Platform, and he's a current mayor of Warsaw. He's very progressive, center-left oriented. So big conflict of different ideas, different characters. They are very close. It's very hard to predict who will win. Everything is possible this Sunday, so please pray for Poland not to choose the liberal candidate, but to choose the conservative candidate. And if we will have a conservative president for next 5 years, everything is possible. Bueno, eso es lo que nos cuentan desde Polonia. Me estamos saludando desde aquí, la delegación de Colombia. Es lo que nos cuentan desde Polonia, pero lo cierto es que aún nos quedan bastantes comparecencias muy interesantes. Tenemos al propio José Antonio Caz, que hablará ahora alrededor de las 2:30. También importantísimo, Raúl Latorre, de Paraguay. Y finalmente, la guinda del pastel la dará Geert Wilders, que es el presidente del PVV, directamente desde Países Bajos. Pues nos quedamos muy pendientes de todo ello y a lo largo de la tarde iremos conectando en directo con Budapest para ver lo que pasa y también con Geert Wilders, que desde luego es importantísimo su discurso y que está fijado en torno a las 5:15, 5:30 de la tarde y que también pueden seguir todos nuestros espectadores, Sandro, a través de la señal en directo que les hemos habilitado en nuestro canal de YouTube. A ti, Sandro, te envío un fuerte abrazo. Ya no te veo más hasta el lunes. Que tengas también un buen viaje. Disfruta. Nada, lo siento por vosotros porque el lunes ya estoy por ahí, así que nos vemos entonces. Un abrazo. Mejor, gracias, Sandro. Bueno, cambiamos ahora de asunto. Dejamos a un lado lo político, terminaremos el programa de hoy hablando de ello porque nos tenemos que ir a Aragón con una importante información que nos trae nuestro compañero Yago Soler. Yago, muy buenas tardes. Muy buenas, Alba. Pues sí, y nos vamos con los molinos eólicos, concretamente con unas imágenes de José Antonio que, pues navegando por Instagram vi el otro día y resulta llamativo, ya que hay decenas, ¿no?, de estos molinos que, como ven ahí, pues decapitan a las aves o la parten por la mitad. Vamos, miden 20 y 80 metros de longitud y la velocidad que cogen a veces pues es de 3 o 4 metros por segundo, ¿no? Son auténticos cuchillos para estas aves y por poner un poquito de contexto, pues por ejemplo, la ONG SEO BirdLife estima entre 1 a 4 millones las muertes de ave en toda España por estos molinos. Otros, sin embargo, lo rebajan a 10.000, como por ejemplo la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Las aves más afectadas, pues lógicamente son las más grandes. Y creo que estas colas, si no me equivoco, tienen sonido. ¿Puede ser? No. ¿No? Vale, pues había otras un poquito más para adelante que sí que tienen un sonido que también se quejan mucho los aficionados, ¿no?, a las aves y los ecologistas. Sabemos perfectamente cómo esta ave intenta, ¿no?, pues no impactar con las aspas del molino. Pues hay otras que, por ejemplo, se quejan de cuando la cabeza del molino gira para buscar la posición del viento, pues provoca un ruido que incluso pues molesta, ¿no?, a la fauna de la zona. Es energía verde, pero que en algunos casos pues provoca bastantes problemas en la naturaleza. Hay una zona de España, concretamente, que es la del Estrecho de Gibraltar, que tiene unas migraciones bastante importantes de aves que van a África en otoño, y es una zona pues plagada de decenas o incluso cientos de molinos de este tipo. Hay sistemas para avisar, que conste en acta, que por ejemplo cuando impacta un ave o la notan en la zona, pues el molino se paraliza. Sin embargo, otros pues no lo tienen y están catalogados como zonas rojas para las aves. Desde el Ministerio de Transición Ecológica van a hacer una propuesta de ley, veremos cómo se desarrolla, que pues va a tener como una especie de semáforo. Es decir, si el molino tiene 3 impactos de ave en menos de 5 años,
se desmantela, se tiene que cambiar de posición. Lógicamente la industria de los molinos, ¿no?, y de las compañías eléctricas pues se queja de que puede ser un retraso para la transición ecológica. También hay otro tema que es el de los olivos, Alba, que también lo hemos tratado aquí en el Toro Televisión, que bueno, pues en Jaén, cuando ustedes van por la autovía, ven en ocasiones, ¿no?, un mar de olivos, pues ahora a lo mejor lo que se va a encontrar va a ser un mar de chips, dado que entre las presiones de las administraciones y el caballero dinero de empresas del sector de las placas solares, pues como ven los espectadores en las imágenes, hay millones o decenas de miles de olivos que se están arrancando del suelo andaluz para poner esas placas solares. En fin, la transición ecológica pues también tiene estos malestares, tanto para las aves como para los olivos, fauna y flora, afectados también. En otras palabras, Yago, que están constantemente dándonos la matraca con el bienestar animal, con las políticas verdes y, sin embargo, en cuestiones como estas, con los aerogeneradores, luego también vemos cómo tiene Ignacio sus propias consecuencias para miles de aves. Estos que tanto cacarean la Agenda 2030 están destrozando y destruyendo nuestro ecosistema y el medio ambiente en España. No es transición ecológica, es una transición patológica, destruyendo el campo español, nuestro paisaje y también, por lo que vemos, la fauna. Ahora, yo recuerdo también que ya desde hace años en los postes de red eléctrica se destrozan búhos, águilas, cigüeñas, buitres, de forma bastante asidua. Es la primera causa de mortalidad. Claro, y no les importa a nadie, ¿no? Pero bajo la excusa del medio ambiente, que sirve para ellos para forrarse, lo que estamos es dinamitando nuestro campo. El asunto de las placas solares es de una barbaridad, si es que daña la vista. Simplemente ver esos huertos solares kilométricos. Pero vamos a ver, claro, dicen, desechamos la energía nuclear y vamos a llenar España como un pasto de placas solares. O ahora mismo también los molinos. Esto es indignante, hay que denunciarlo todos los días. Aquí se están forrando muchos a costa del campo español y, eso sí, cacareando todos estos la defensa del medio ambiente. Qué hipocresía tan grande. Es una transición patológica, porque de verdad es que es patológico lo que está pasando con la izquierda en España, que ya les digo, para forrarse, lo que hacen es destrozar nuestro campo, nuestro medio ambiente, el ecosistema, la fauna, la flora. Y eso es lo típico, ¿no? Yo cacareo la defensa del medio ambiente en base a una agenda globalista, la 2030, y por otro lado intentamos forrarnos a costa, es decir, de todos los españoles. Sí, nosotros lo denunciamos, lo vamos a seguir denunciando, presentamos iniciativas constantemente, además olivos centenarios. Es que es una barbaridad brutal, ¿no? Y nosotros lo vamos a seguir denunciando, como no puede ser de otra manera, una y otra vez. No, a ver, sobre el tema de los aeros, como sea, esto, multitud de ONGs o ONGs han protestado desde el principio, pero nadie ha hecho puñetero caso. O sea, ahí no hay problema. Pero a mí lo que más me pone nervioso es lo de los olivos, porque sigo sin entender por qué los monegros, que no suelo ver un olivo nunca, vamos, de hecho creo que no hay ninguno, ni olivo ni nada, más que algún que otro matorral típico del desierto de Arizona, porque no se ponen placas solares ahí, porque si algo tienen los monegros es sol. Eso creo que no lo dudará nadie. Y quien dice, en Almería hay un desiertito también, bastante generoso, donde cabrían cientos y cientos de placas. Y como Red Eléctrica es una empresa estatal, el hecho de darle negocio para trasladar la energía de los monegros a Cádiz tampoco sería un problema, porque para eso están las redes, ¿no? Con lo cual incluso le daríamos trabajo a la señora esta que nos lió el apagón. Beatriz Corredor. O sea, yo, mientras no estén cubiertos las zonas desérticas de España de placas solares, el primer tío que corta un olivo le cortaría la oreja. No, es un poco surrealista, la verdad, que seamos el único país de Europa con desierto y esté en estas condiciones, es cierto, arrancando olivos y, bueno, pues dañando un poco la imagen verde del país, ¿no?, que en tantos siglos ha tardado en construirse. También las placas solares, ¿no?, y toda esta transición ecológica tiene un trasfondo bastante peligroso, que es los materiales luego para reciclarlos o para reutilizarlos, o de dónde se sacan esos materiales, porque está muy bien el medio ambiente, pero también ciertos partidos, ¿no?, que abogan
por esa vertiente ambientalista está la de los derechos humanos. Bueno, me gustaría saber a mí los derechos de un niño en la República Democrática del Congo, una mina para sacar los materiales que luego se lleva a China y que posteriormente llegan muy probablemente a territorio comunitario. Entonces, hay muchas aristas de este debate que son peligrosas, pero la de los olivos, desde luego, es clamorosa. El otro día hablaba con una chica de Jaén y me lo decía, o sea, que entre las presiones de la Junta de Andalucía, del Gobierno y luego de muchas empresas que, claro, si nosotros dos tenemos una plantación de olivos y usted la vende y dice, no, es que me han dado esto y yo no le tengo mucha afición al campo porque es heredado, pues digo, pues a lo mejor yo también... Y al final va a quedar Jaén, pues no sé, en vez de exprimir un olivo para sacar aceite, pues exprimimos una placa solar para sacar chips. Sí, pero es que además no sé qué proporción hay, pero no todas se venden o se alquilan el terreno con una temporalidad, sino que en muchos casos se expropia. Sí. Que es un proceso distinto, porque ahí ya no interviene la oferta y la demanda, ahí interviene el palo del gobierno, que es otro tipo de planteamiento, ¿no? Que a mí me parece bastante más infumable. No, es peligroso. O sea, el tema de expropiar terrenos a los agricultores siempre ha sido un tema, bueno, espinoso aquí, en Venezuela y en cualquier otro país, que son palabras también que el término expropiar, que llama bastante y te hace un poco abrir los ojos sobre lo que está viviendo este país en ciertos aspectos. Y que luego, pues, como vemos, y cierto es, ¿no?, que lo comentabas, lo de la energía nuclear, la intentamos poner en marcha y no termina de cuajar. O sea, si no hay una igualdad real. Pues Yago, muchísimas gracias por esta información. Vamos ya con el asunto de la protesta, que es el último que nos va a llegar a tratar, porque en el día de ayer, justo horas después de que se convocara por parte de Alberto Núñez Feijóo una manifestación para el próximo 8 de junio, se producía esto, cerquita del Palacio de la Moncloa. Decenas de jóvenes que durante estos últimos días se habían organizado a través de las redes sociales para acudir a las 8 en punto de la tarde hasta la facultad, que está muy cerquita del propio Palacio de la Moncloa. No solo acudían los ciudadanos bajo la convocatoria que se había hecho a través de las redes sociales, sino también el presidente de Vox, Santiago Abascal, que no había podido acudir a la SEPAC por motivos de salud, sí que acudía en el día de ayer hasta esta protesta. Porque nosotros no hemos abandonado la calle en los últimos 7 años para denunciar a este gobierno corrupto y criminal. Este gobierno corrupto y criminal solo se sostiene y se mantiene en el poder por una sola razón, porque populares y socialistas mantienen un pacto en Bruselas que fortalece a Pedro Sánchez. Creo que las mociones de censura hay que presentarlas. Es momento de una moción de censura, como ya lo fue hace mucho tiempo. Nosotros presentamos 2 mociones de censura y nos quedamos solos, porque el Partido Popular no votó a favor de ninguna de ellas. Francas, me conozco tu opinión de la manifestación del Partido Popular, así que me voy por este otro lado. No, lo único que digo es que están diciendo un taco muy gordo que yo no he dicho nunca, ¿eh? Diles algo. Ay. Diles algo también. Ay. Y acepto el mea culpa, pero diles algo. Víctor Manuel y luego Ignacio, se reparten los últimos 3 minutos. Yo creo que estas reuniones, aunque a veces creen las personas, los políticos, que son necesarias, yo creo que no son muy eficaces. Creo que lo que hay es que actuar con dureza ante una situación que está perjudicando a todos los ciudadanos, pero estas reuniones hay que también tener en cuenta la coordinación con el resto de los partidos, no solamente ir a esa reunión por ir a manifestarse. Hay que actuar, como yo siempre soy, un hombre que intento ser práctico y al mismo tiempo también al margen de la moción de censura, que eso es un tema también que hay que estudiar y debatir, dado que a nadie le gusta presentar algo y saber que lo vas a perder. Por lo tanto, hay que ver esa situación también. Yo ayer estuve en esa concentración convocada por la sociedad civil, estaba llena de gente joven, fue una concentración muy viva, se profirieron palabras duras contra Pedro Sánchez y contra el gobierno criminal y mafioso, y estuvo Santiago Abascal y profirió también esas palabras, hizo esas declaraciones. Respecto de la manifestación convocada por el Partido Popular, sí que pensamos que es una manifestación de partido
que no busca echar a Pedro Sánchez, sino lo que busca es instrumentalizar la desazón actual en beneficio exclusivo del Partido Popular, porque si no lo que se hace es se convoca una manifestación para todos los españoles con todas las fuerzas políticas y que intervengan los líderes de la oposición. Y el principal líder de la oposición, hay que decirlo porque es el único que ha hecho oposición total y frontal y completa y con movilización permanente en la calle, ha sido Santiago Abascal. Y Santiago Abascal presentó 2 mociones de censura sabiendo que las íbamos a perder. ¿Pero por qué las presentamos? Porque había que retratar a Pedro Sánchez, porque ya advertíamos de su corrupción económica, moral e institucional. Sabíamos ya con quién estaba pactando una y otra vez, porque también los españoles lo estaban viendo. Y el Partido Popular no votó a favor de ninguna de ellas. Y hoy el Partido Popular tiene acuerdos con el Partido Socialista. Se han repartido multitud de instituciones a lo largo de esta legislatura, entre otros el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, y no se nos puede olvidar que son coalición en Bruselas, el Partido Popular y el Partido Socialista. Prepárense para este fin de semana porque las altas temperaturas van a seguir siendo lo habitual en los próximos días. El tiempo anticiclónico continúa este fin de semana y saquen el abanico, por lo menos si van a estar en el exterior, en espacios como la Feria del Libro de Madrid, que ha inaugurado esta misma mañana Su Majestad la Reina Leticia. Se despliega la edición número 84 de esta Feria del Libro con más de 360 casetas a lo largo del paseo de coches del Retiro. Altas temperaturas, como les digo, 38, 40 grados en algunas zonas del Guadalquivir, también del Guadiana, Sevilla, Badajoz, que también se preparan incluso para superar esos 40 grados. Así que beban mucha agua, hidratarse y también manténganse fresquitos a la sombra. Que tengan un buen fin de semana por lo demás y, por supuesto, que lo disfruten. Hasta el lunes. Adiós.